Ok, Sí, en la nube, en la nube. ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Por acá es un gusto para mí estar con ustedes y presentar a una gran persona en esta noche. Pero antes de presentar a mi gran amigo Roger, quisiera compartirles algo muy corto y es lo siguiente. Próximamente estamos que empezamos con las clases de marketing digital con Andrés Mendinueta. Y creo que es de los temas favoritos de los empresarios, porque eso representa cash, representa dinero, venta. Yo creo que ese es como uno de los temas preferidos de todos. Y bueno, eso está bien porque literalmente cuando estamos enfocados en el tema del mercadeo, del marketing, se esperan muy buenos resultados, ¿verdad? Se está invirtiendo, pero al mismo tiempo esa inversión que se hace en marketing siempre tiene un resultado fabuloso y está reflejado en ventas. Pero cuando veo, digamos, los temas que toca Roger, para mí esto he aprendido pues a darle más importancia. No quiere decir que el otro no sea importante, el otro es súper importante, pero la realidad de muchos empresarios es que más importante es el marketing que el tema contable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos preocupa es vender, 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 vender y es el deseo de todos y eso está bien. Pero yo he aprendido en el tiempo que llevamos ya con la empresa, en darle mucha importancia al tema administrativo, puntualmente en el tema contable. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿qué hago con vender si no sé cuánto gano, si no sé para dónde se va el dinero? Y entonces cada vez que estoy dando pasos de aperturar puntos o de alguna proyección que uno tenga con la empresa, siempre me rasco la cabeza y me preocupo, ¿verdad? ¿Será que sí tengo el soporte? ¿Tengo la base para poder controlar, para poder saber, ¿verdad? Y esa es mi gran preocupación. Esa es mi gran preocupación cuando estoy en crecimiento. Y la verdad, muchachos, que yo sé que aquí todos están en crecimiento y, y esa debe ser la preocupación de ustedes también. A veces como que obviamos un poco el tema contable. Ayer Roger estaba hablando de un tema de impuestos y todas esas cosas y todo el mundo que impuestos, no sé qué, yo me quedo como persona natural, yo no quiero ser persona jurídica porque la persona jurídica conlleva muchas cosas, Pues yo creo que estoy hablando con unos grandes empresarios. Y yo no me pinto a una empresa como Alpina, una empresa como Mario Hernández, una empresa como, mejor dicho, las grandes empresas en Colombia, no me la pinto sin esto. ¿Sí me entiendes? Todo el que quiere grande, que quiere soñar en grande, tiene que entender que eso tiene unos requerimientos, ¿ya? Entonces, hay que ser consciente que todos vamos hacia el tema organizacional de la empresa, el tema contable específicamente, en el tema de todo lo que Roger nos está manejando en estas secciones. Creo que si nosotros realmente no las creemos como empresarios, esta información es valiosísima. O sea, esta información y llevarla a la práctica como tal, de hecho nos libra de nos puede librar de muchos fracasos, porque hay empresas que fracasan, pero ¿qué pasó con este emprendimiento? ¿Qué pasó aquí si ese man vendía demasiado y por qué de un momento a otro no está? Hay que revisar. Yo ahí me imagino que Roger de pronto se esté riendo, hay que revisar. Ahí es cuando llega el tema contable y dice, es que yo sí sé dónde puede estar la falla. Entonces, sí, viene un tema fabuloso del marketing, muchachos, pero estamos aquí con Roger. Y con Roger creo que es algo que le da estructura, le da soporte a tu empresa para el crecimiento grande que se te viene. Así que sin más preámbulos, Roger, mi hermano, te doy la bienvenida. Para mí escuchar a Roger es una bendición. Y bueno, ya con Roger nosotros en Costeñito llevamos alrededor de 4 años trabajando con él, con su equipo, y ha sido toda una bendición. Mi hermano, te cedo la palabra y bienvenido. Gracias, Drúbal. Igual también para mí es un placer nuevamente estar acá y también para mí es una bendición hacer parte de este movimiento. Sí, yo los entiendo, tranquilos. Yo sé que normalmente a nosotros... Ay, qué pena, ¿me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Ok, gracias. Es verdad lo que dice Adrúbal, es decir, muchas veces nosotros nos enfocamos más en vender, y para que ese tema yo, y por eso les decía el lunes, es más, yo el lunes también me fui así como, y ayer todavía Adrúbal, yo ayer quedé más preocupado.
no quiero que me malinterpreten el mensaje y creo que Adrúbal dio hoy en el punto. Aquí no se trata de que es que vengo a darles el tema de impuestos y que tienen que ser un legalismo, sino es hacerle caer en esa reflexión de que ustedes van a ser empresarios, son empresarios, véanse así. Igual si estamos aquí metiéndole tantas ganas a esto es porque estamos creyendo en estos emprendimientos y que van a ser grandes empresas. Así comenzamos muchos, me hago entender. Pero es cierto que lo que se busca con esta charla, lo que buscamos es que usted caiga en cuenta de que si no tiene en cuenta estos detalles, posiblemente después cuando quiera como corregirlo, ya es tarde. Les reitero el comentario que les hacía ese día. Muchas veces sabemos el mal, y lo voy a hablar como paciente de un médico. Me gusta mucho este tipo de metáforas, comparaciones para que me entiendan. Y entonces es que me da miedo porque es que yo creo que estoy enfermo, pero si voy al médico me va a decir que tengo y me voy a morir. Y entonces no vas al contador porque es que sabes que estás haciendo algo mal, pero te da miedo que te diga que es porque sabes que te va a costar y puede que te diga que lo estás haciendo mal, pero entonces no estás viendo el riesgo. Pero cuando te llega la DIAN, ya es tarde, ¿qué te va a decir? ¿Qué voy a hacer? Y no es tanto la administración de impuestos, porque hoy se van a dar cuenta de que no es solamente la DIAN. Y voy a comenzar con la última diapositiva que les dejé ese día y voy a compartir acá. Pantalla. Me dicen si por favor ya están viendo. Sí se ve. Ok. Y se acuerdan que yo les decía a ustedes que esta persona que llegó a nuestra oficina buscando un servicio contable o organizar su contabilidad, me decía, mire Roy, es que yo quiero organizar la contabilidad porque siento que las cosas no marchan como yo quiero que marchen, me gustaría saber dónde está el problema y listo. Y así fue, se le organizó la contabilidad. Pero tiempo después, cuando ya veía que estaba todo organizado, que se presentaban los informes, que ya tenían números, él empezó a notar algo en sus estados financieros, ¿cierto? Y era que tenía pérdidas en algunos periodos. Y vino, entonces nos preguntó, oiga, ¿por qué está pasando esto? Y nosotros, en ese momento, pues, miramos los números y sacamos unos cálculos y comentamos, mira, vendiste 100 pesos, perdiste 5, por ejemplo, ¿no? Según nuestras cuentas, si tú vendes 120, vas a tener punto de equilibrio, entonces vende 130 para arriba y vas a estar ahí ganando. Y se hizo todo lo fuerte. Entonces lo que decía Drupal, metámosle esto marketing, metámosle esto mercadeo, metámosle esto ventas y vendió más. Pero llegó igual de preocupado y más. Porque me hizo esa pregunta, ¿por qué si vendo más, perdí más? La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que pasó eso? ¿Por qué si vendió más, perdió más? ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado ahí? ¿Será un tema de contabilidad? ¿Será un tema también de errores en los cálculos de la contabilidad, los estados financieros? Como decía Adrúbal, pues el tema es que nosotros sabemos cómo sacar la utilidad. Yo creo que los de aquí todos sabemos, ¿cierto? Decimos, mira, Roy, mi utilidad de mi emprendimiento es mis ingresos, que son mis ventas, ¿cierto? Menos mis egresos, que son mis gastos y costos. Y eso es la utilidad. Y así es, muy bien. Pero aquí el problema no es tanto que yo sepa cuáles son, o el cálculo de la utilidad, sino que la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿esa utilidad que esté dando el emprendimiento realmente es la utilidad, uno, que se tiene que ganar el emprendimiento, y dos, es una utilidad real? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo recuerdo, bueno, qué pena, voy a colocar aquí en silencio, denme un segundito. Yo recuerdo que cuando Adrúbal, este fue el primer trabajo que nosotros hicimos a Adrúbal, nos llama, me dice, mire, y me acuerdo tanto ese momento, y yo decía, wow, esto está chévere, qué emprendimiento y qué empresa tan, me gustaba el proyecto, y más de la visión que yo le veía a él, igual que se la ve a usted, o esa gana, esa motivación que los veo, como los vi el viernes, muy conectado definitivamente. Y él me hizo una pregunta, Roger, es más, hoy casualmente estaba en una empresa, y lo chistoso de esto fue que él me buscó a mí para un tema de costos y ahora estoy asesorando un tema también de impuestos, para beneficios tributarios, esas cosas. Pero nos enfocamos más en el tema de impuestos porque yo lo vi como más embolatado en ese tema y hoy otra vez me escribe, oye, Roger, hermano, es que yo necesito que miremos el tema de costos. ¿Y por qué? Entonces, claro, es que es cierto, pero antes de eso tenemos que organizar la casa. Y eso fue lo que se empezó a hacer con el trabajo que hicimos acá en The True. Había que organizar la casa, pero lo que no se me olvida
Él fue lo que él me dijo, Roger, yo quiero conocer, yo quiero abrir unos puntos, pero es que me da como miedo. Y yo le pregunté, ay, ese miedo, ¿por qué? Porque la verdad no sé si estoy ganando o estoy perdiendo. Yo siento que estoy ganando porque estoy dando rendimiento, utilidades, pero yo quiero saber realmente para tomar la decisión cuánto el negocio me está dejando. Y el primer labor que nosotros hicimos con él fue un proceso de costos. Y les puedo decir, jóvenes, que pues cuando él se dio cuenta de todo este proceso, empezó a tomar una cantidad de correctivos que él se lo podrá decir. Creo que él se los ha venido diciendo, porque la importancia, y por eso es que posiblemente estamos acá hoy, dando esta charla, dando la importancia a esto. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta costos, y se van a dar cuenta ahora que les cuente la historia de este querido amigo. Miren, este señor, él hacía productos para el hogar, perdón, para cerámicas, algo así, ¿no? Como aditivos, se me había olvidado el término correcto. Y él vendía muy bien. Tenía un principal cliente en una ciudad fuera de Valledupar. Su principal cliente era como la mitad de las ventas, es decir, de 100 pesos, 50 pesos iban para ese cliente. Cuando nosotros hicimos un trabajo de costos con él, lastimosamente el producto que estaba vendiendo estaba saliendo más costoso al precio que estaba dando en el mercado. Parece mentiras. Claro, por eso es cuando entre más vendía, más perdía. Y entonces cuando nosotros le comentábamos, cuando lógicamente ya se hizo un análisis y nos sentamos con él se tocaba la cabeza así, y dice, no lo puedo creer, hermano, no lo puedo creer. Y decía, mire, claro, hicimos el otro análisis que era el llevar el producto. Hey, son aditivos, son temas pesados que se llevan por bultos. ¿Qué pasaba? Que él negoció con ese cliente que era el 50% de sus ventas. Estamos hablando de una empresa que vendía aproximadamente 100 millones mensuales, de 50 millones de pesos mensuales. Se iban para donde ese cliente y él le colocaba el producto al cliente allá. Así negoció con este cliente. Así pactó. ¿Y qué era? Que tenía que asumir los costos de los fletes para llevar el producto hasta allá. Es decir, que más que estaba perdiendo produciendo el producto, aparte de eso estaba perdiendo porque tenía que llevárselo allá donde estaba el cliente. Y ese era el producto, claro. No perdían todos los productos, pero sí perdían los productos donde el bandera, el producto bandera estaba perdiendo de salida. ¿Y qué pasó? Que nosotros le comentamos esto, bueno, aquí pasa algo, tienes que aumentar precio. Él quedó pensando, se hacía así, me dijo, nos quedó mirando así, yo, me va a costar porque es que este precio yo ya lo sostuve con él, va a ser difícil, pero háblale. Así fue, llamó a su cliente lastimosamente dijo, no puedo, yo tengo un mercado acá, si tú me aumentas el precio, sí, me toca aumentarlo más aquí, y aquí hay otro producto, recuérdate que esa fue la negociación que hicimos, que es el producto estrella del mercado, el cual el tuyo está ya por encima y posiblemente no lo voy a vender. Al final, queridos, perdió ese cliente. Al final, queridos, cerró la empresa. Al final, querido, más de 25 personas que trabajaban para él, incluyendo este servidor porque hacemos asesorías contables, financieras y tributarias, tampoco, pues, si se dan cuenta, un proyecto que comenzó con un gran prospecto, un proyecto que comenzó con un buen crecimiento, lastimosamente cuando ya creció, creyó que esa estructura que él tenía iba a ser lo mismo y no empezó a evaluar sus costos. Y no empezó a evaluar que si contrataba personas tenía que tener lógicamente ciertos valores que no tenía en cuenta, seguridad social, la ARL, ¿cierto? Las prestaciones, los pagos de arriendo porque el negocio se creció, los pagos de servicios, los pagos también de contratos tales como el mercadeo, la contabilidad. Y lastimosamente, con el dolor de mi alma, porque eso fue, lógicamente nosotros fuimos con él, hubo una cercanía muy, porque claro, hay otro proceso también con él que él tuvo una pérdida con un familiar muy cercano, pero al final su decisión fue cierro. Yo no puedo continuar con esto, ¿por qué? Porque no pudo aumentar el precio. Ya aquí no vamos a hablar que le faltó hacer estrategias y eso es otro tema y la verdad no amerito hoy la clase eso. Lo que quiero decirles es que un proyecto que venía muy bien encaminado, miren que vendía para vender 100 millones de pesos porque ya tenía un mercado ganado. Al final se dijo, no puedo más, me voy.
Por eso lo que decía Drupal es muy importante. ¿Yo qué hago con hacer marketing? Y ojo con esto, no estoy diciendo que sea importante, quiero muchísimo a Andrés, y él sabe que el tema de marketing lo necesitamos todo. Yo lo necesito, usted lo necesita, y cada uno va a tener lógicamente estrategias diferentes. Pero, ¿qué hago yo si vendo más y al final empiezo a perder? Uno se desgasta, ¿cierto? Es más, por eso todo lo que están haciendo acá es importante. Y se van a dar cuenta al final de mi mensaje de hoy, es eso. El tema de costos es un tema muy importante. Préstenle atención. Porque nosotros los emprendedores, y yo sé que así no piensan acá, a veces pensamos muy a lo pequeño. No es que, y me siento feliz así, ese status quo, ¿cierto? Como aquí estoy bien. Pero si estamos visionando ese crecimiento, tenemos que empezar a analizar los costos que implicaría, por ejemplo, que ayer me preguntaba, y si yo quiero un punto físico, yo, por ejemplo, perfectamente puedo trabajar en una oficina más pequeña y perfectamente puedo mandar mi equipo de trabajo para la casa. Y así lo hicimos el año anterior. Claro, motivado por el tema de la pandemia. Pero cuando decidimos cambiar de oficina, no sé si ustedes saben, no estaba mi oficina antes, la comparada con la que tengo ahora, pues los costos fijos de la oficina se me triplicaron. Los servicios son más costosos, el arriendo es más costoso, pero ya yo tenía eso proyectado en mi presupuesto. Por eso es que yo, lógicamente, antes de mudarme para acá, yo tenía otras cotizaciones, otras opciones, ¿cierto? Lógicamente jugué con un tema de presupuesto y flujo de caja, entre otras cosas. Bueno, ya eso fue una estrategia para bajar costos, me interesaba hacerlo, pero ya yo sabía de cierta manera y estaba en ya el negocio, en mi caso, me estaba dando para sostener este tipo de oficina. Lo que quiero invitar es que siempre que vamos a hacer, lógicamente, cualquier lanzamiento en el mercado, un producto nuevo, ¿cierto? Cambiarme de local, tomar la decisión de mudarme de oficina. Ahora estoy haciendo unas mentorías. Bueno, he tenido la oportunidad de empezar a hacer mentorías y una de ellas, estas mentorías, es un restaurante. Ellos me comentaron que ellos estaban en un sector, vamos a decir, un poco más popular y se fueron a un sector más exclusivo. Y voy a decir esto sin ser tan imprudente en el comentario. Me decían o me comentaron, Roger, mire, nosotros quisimos el precio y no lo cambiamos, porque nosotros lo que hicimos fue que al mudarnos acá, al tener más mesas, hey, eso lleva más gente, ¿no? Más personal, más servicios, más arriendo, ¿cierto? Bueno, vamos a vender más. Y el precio lo mantuvimos. Ya ahí partimos de que hubo un error. Pero bueno, ellos decían, lo que pasa es que va a haber más, miren, creímos que viene más gente o que venía más gente. Y posiblemente, pero si me está buscando en este momento es porque él me escuchó una charla muy parecida a la que voy a hacer hoy y me dijo, Roger, ¿sabes qué? Yo la verdad siento que no me está dando eso. Yo siento que el negocio yo vendo y vendo y vendo y la plata no sé para dónde se está yendo. Ese es el mensaje que yo le quiero dar hoy. Es decir, todo aquí es importante porque la verdad no voy a decir, todas las charlas me han encantado, yo las que he podido ver las he visto y las que he podido asistir en vivo las he visto en vivo y creo que todas tienen su importancia, pero muchas veces nosotros creemos que es también menos porque es que este es el fuerte mío de vender y el tema de las redes sociales y cómo hacer. Yo también estoy en ese proceso porque también tengo emprendimientos y tengo también en la empresa. El proceso es que si no le colocamos, lógicamente, el cálculo de los costos, posiblemente, pues, todas esas proyecciones se derrumban como el amigo mío. Bueno, voy a mirar qué están escribiendo en el chat. Dice Heider Ramos, relación de costos operativos, logística, producción, comercialización, hay que sacar cuentas versus rentabilidad, totalmente. Pero ya les voy a decir algo, mi querido Heider, con respecto a eso. ¿Listo? Bueno, aquí hice una pregunta para ti, que es un costo, ¿cierto? Confundimos muchas veces el término costo con gasto, ¿ok? Bueno, no sé si alguien quiera decir qué es un costo, les agradecería si alguien quiere escribir o quiere pedir la palabra. Roger, para mí un costo es lo siguiente, para ver qué de pronto, entendiendo que ya yo creo que lo han visto tanto, posiblemente lo han escuchado, que ya deben tener claro. Por ejemplo, si yo aquí soy un contador, para mí que será un costo, ¿cierto? Es más, posiblemente para ustedes un contador no es un costo, para mí sí lo es, porque yo me dedico a la contaduría. Y mire que le estoy dando tips, les estoy dando tips en este momento. Entonces yo aquí traje pues, una definición, ¿cierto? Del costo que les puedo dar es que, para que entiendan la diferencia entre el costo y el gasto, porque es muy importante ese detalle, y es que el costo está directamente relacionado con el producto o servicio que yo vendo. Yo lo hago de una manera más sencilla para que me entiendan.
como me gusta mucho el tema médico, ustedes dirán, temas como que tienen un sueño frustrado con la medicina. No, la verdad yo tengo terror a la sangre, por ejemplo, no podría ser médico, pero me gusta, lo he vivido porque yo me siento como un médico empresarial. Yo digo a mi equipo, nosotros salvamos, matamos vida, salvemos vida, caramba. Entonces, yo le digo, mire, si un médico no va a la cirugía, no hay operación. Si la enfermera que tiene que tomar, no sé, la presión, dar el medicamento, ¿cierto? No está, va a haber inconveniente en la prestación del servicio. Si el camillero no está para poder sacar al paciente o trasladarlo, va a haber inconveniente en el servicio. Si la señora de servicios generales, que es la que le hace la asepsia, voy a hablar con términos como hablan los médicos, la asepsia o la limpieza a la sala de cirugía, no va a haber, o va a haber inconvenientes con la operación, con la cirugía. Si, sigamos, miren, si el medicamento, ¿cierto? No hay el medicamento, va a haber inconveniente con la prestación del servicio. Que el anestesiólogo no ha llegado, va a haber inconveniente con la prestación del servicio. Pero pregunto ahora, ¿el contador de la clínica no ha llegado? ¿Hay inconveniente con el servicio? No. ¿Pero es importante el contador? Sí, claro. ¿El gerente no ha llegado? ¿Hay inconveniente con la prestación del servicio? No. ¿Pero es importante el gerente? Totalmente. Esa es la diferencia entre el costo y el gasto. El costo directamente relacionado, y tienen que incluir todo eso directamente relacionado. Que si yo soy abogado, bueno, los consultores, los abogados, los servicios, los arriendos de las oficinas. ¿Me hice entender con eso? Tengan eso claro porque para mí es importante que tengan clara esa definición y esa diferencia entre un costo y un gasto. Y se van a dar cuenta de por qué es importante eso. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar ahora por qué la importancia. Entonces, yo aquí traigo varios puntos, varios aspectos, pero para que vean ustedes, por ejemplo, que para mí es el más importante. ¿Por qué la importancia del costo? Porque es la base para calcular el precio adecuado de los productos y servicios. Si yo no tengo claro cuánto me cuesta hacer el producto o servicio que yo vendo, ¿cómo sé cómo lo voy a vender? A mí me pasaba. Yo me tocó hacer un paquete, me tocó porque no crean, el servicio es más complejo. Me hago entender sin decir que de pronto para un producto más sencillo, no, ambos tienen su grado de complejidad. Pero el servicio se vuelve un poco más complejo porque, por ejemplo, en mi caso, que yo soy contador, yo tengo que tener algunas determinantes para poder saber qué es lo que yo cobro. Pero entonces lo que yo sí tengo claro es que hay un presupuesto de horas y dependiendo la persona que haga eso, dependiendo el tipo de contrato que sea, dependiendo si va a ser un contrato fijo a 3 meses, a corto plazo, si va a ser una actividad particular, yo así establezco un precio. Pero ya yo sé quién lo va a hacer. Bueno, listo, lo va a hacer Roger, o lo va a hacer unos asistentes, o lo va a hacer un operativo, o lo va a hacer un consultor. Entonces eso para que lo tengan claro. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante que lo debemos tener en cuenta es que es un instrumento de planificación y control. Claro, en la medida que yo tenga un buen sistema, bueno, más de control, pues lógicamente pues me va a permitir tener como que un estado, una relación. Miren, yo la otra vez me preguntaba, porque también es importante comentarles esto, porque digamos, hubo un caso de éxito con, bueno, la mayoría, como les digo, pues en la medida que ustedes se empoderen con este proceso de costos, van a ser casos de éxito, pero hemos tenido algunos casos donde de cierta manera lo que se logra al poco tiempo se pierde. Y no por culpa de pronto de lo que se le da al cliente o de las plantillas que se utilizan, sino es porque el cliente, antes de hacer un proceso de costeo, tiene que tener claro, lógicamente, lo que lleva cada producto. En otras palabras, debes tener un proceso estandarizado. Por eso cuando Diana les hablaba del proceso de estandarización, ¿cierto? Porque si yo no sé qué es lo que yo necesito, ahí puedo, yo soy experto en tema de costos, hacer los cálculos, les tomo las plantillas, se las convierto, se las hago, les saco el precio, saco punto de equilibrio, entre otras cosas, pero el que sabe qué es lo que lleva el producto es usted. Y lógicamente, si usted me trae una información o los datos, lógicamente, ¿no? que necesito yo para que haga esa plantilla no son adecuados, pues posiblemente el precio, pues vuelvo y reitero, no va a ser el más, o el costo en este caso, no va a ser el más adecuado. ¿Por qué les digo esto? Porque
nos dábamos cuenta que cuando se hacía este proceso, porque es que también es cierto que nosotros a veces no estandarizamos el proceso, a no ser que el cliente así lo quiera, porque ese es otro proceso que se vuelve a veces más complejo y es importante. Es más, en la empresa de servicios también se los recomiendo. Hay que estandarizar. Yo estoy en ese proceso. Uno, porque la Junta Central nos está exigiendo. Igual yo hago un proceso de calidad que me exige la Junta Central. Pero ya me di cuenta de que para mi proceso, porque también estoy pensando en el modelo de franquicias, igual que muchos de ustedes acá, yo me pregunté una vez, oiga hermano, pero que yo tengo que estar viendo la empresa, uy, y de cierta manera yo decía que libertad, ¿sí o no? Yo quería libertad, y ahora me siento más atrapado. Y empecé a preguntarme el por qué. Y me di cuenta de era que, claro, en la medida que fui creciendo, yo antes era uno, éramos dos, éramos tres, era más fácil manejar personal, yo era más fácil estar atento a los servicios y productos que yo vendía. Claro, ya ahora se me creció digamos, la oficina, los chicos son más, los proyectos son más y cada vez es más difícil. He tomado control, he tomado acción en un proceso, pero me di cuenta que la estandarización también era necesidad y lo estamos haciendo en este momento. Por eso les comentaba lo importante de cada uno de los, digamos, de las charlas que han visto. Y una de las más importantes, según mi concepto, es esa estandarización para este proceso como tal. Bueno, lógicamente alguien nos decía ahorita, determina el margen de rentabilidad. Claro, porque si ya yo sé cuánto es el costo, le coloco el precio que le coloqué al producto o al servicio y ahí determino cuánto me estoy ganando. Localizar puntos débiles totalmente. Cuando yo empiezo a hacer un proceso de estandarización, un proceso de costeo, pues posiblemente me estoy dando cuenta que este producto, porque es que no está vendiéndose, porque es que no me está dando, cómo hago yo para rotarlo. Y alguien le dice a la gente de mercadeo, de marketing, oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué promoción? ¿Qué publicidad le hacemos a esto para venderlo? Ya te ayuda a tomar decisiones, que es el siguiente punto. Lógicamente, guiar las decisiones de inversión también es muy importante, porque posiblemente en el caso de Atrubel que decía, yo me quedaba bloqueando cuando iba a abrir un nuevo punto, me quedo como, claro, pero la medida que él tenga claro cuánto va a ser los costos del producto que vende, los presupuestos que él hace, lógicamente, para cada proyecto, o cada nuevo punto, pues va a ayudar, lógicamente, a decir, va, porque téngalo por seguro, que como él decía, cada vez que él va a abrir un punto, inmediatamente saca números, saca cuentas, venga. Es más, hay un tema importante y unamos todo. Y es que ahora había otro punto, pero ¿cuánto me está dando este punto? Si es rentable este punto. Porque eso es importante, porque a veces nos encontramos con que abrimos el punto, pero el punto no está dando. Y entonces hay que ver, ahora volvemos, venga, vamos a mirar qué estrategia hacemos para que este punto se fortalezca, para que este punto también agarre. Ay, yo sé que hay un tiempo de espera, pero todo eso tiene, todo ese tema lo tienen que tener ustedes en cuenta. Y ahora el momento que tienen que decir posiblemente, bueno, vamos a darle un proceso de espera o cerremos, porque pues se puede pasar, porque la decisión posiblemente no dio lo esperado, porque de pronto el punto no se vendía como pensábamos, y si se dan cuenta, pues a veces pasa eso. Lo que pasó fue posiblemente que hubo una mala estrategia, de pronto hubo un tema mal planificado y al final no se da, por factores que pero ahí es donde usted toma decisiones. Porque cuando de pronto usted no sabe y el punto no está dando, el punto no está dando, pero usted dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la fuga? Como no la tenemos clara, porque posiblemente no llevamos esas cuentas, al final usted, la salida y el boquete más grande y el boquete más grande, y usted, bueno, ¿dónde está la salida? Y usted puede decir, bueno, yo creo que el que no está dando es este, porque muchas veces creemos. Les voy a comentar una vez una junta directiva, estuvo una clínica, que es más, ahí hicimos un proceso de costeo, bueno, se hizo externo, en ese caso. Y yo recuerdo tanto que el presidente de la Junta Directiva nos dijo, oiga, ¿sabes qué? Yo he visto que en una ciudad, y aquí también en ese momento, si no estoy mal, había unas dos clínicas que no tenían urgencias. Y él me decía, urgencias a un hueso. Claro, porque se enfocó en el informe contable. Y ojo, que el informe contable no es costos, para que tengan en cuenta eso. Y muchas veces la información que da el informe contable hay que saber interpretar. A él le pasa el informe contable y el informe contable mostraba que la unidad funcional que más vendía era farmacia. Y él decía, yo sabía que farmacia, nosotros esa urgencia, y mira, urgencia da pérdida, claro, mostraba urgencia, ingreso menos costos, daba pérdida. En ese caso, el informe que le presentaron a él. Y yo quedé mirando el informe y yo le pregunté, doctor, una pregunta. ¿Ustedes venden a los pacientes el producto, el medicamento? No, 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 ese medicamento se le suministra al paciente, lógicamente, que está en la clínica, ¿correcto?
Y entonces usted, ¿por qué dice que el negocio suyo debe hacer farmacia si usted no tiene farmacia? Usted lógicamente lo que tiene es un centro de acopio en la cual va el medicamento de acuerdo al área que lo pidan, para la UCI, para la urgencia, para la hospitalización, ¿cierto? Y también, lógicamente, la pregunta es, ¿usted está teniendo en cuenta eso? Quiere decir que la farmacia realmente no es una unidad, pero más de costo que de ingresos. Y para que me entienda es que lógicamente yo consumo de medicamentos porque un área me la está solicitando. Entonces usted lo que tiene que hacer es saber de esas ventas de farmacia cuánto le corresponden a cada uno de los procesos, que hospitalización, que UCI, que radiología. Me hago entender, porque ahí sí toma la decisión, pero usted no va a decir que usted va a hacer a urgencias por el simple hecho porque está dando pérdida cuando usted no está teniendo en cuenta ese tipo de situaciones. Al final, pues no se decidió hacer la urgencia, pero él estaba bastante como motivado a hacerlo porque veía que habían dos clínicas que lo estaban haciendo y que creía que estaban yéndole bien por eso. Al final, esas dos clínicas también abrieron urgencias, para que vean ustedes por el comentario al final. Elegir alternativa, o perdón, elegir entre proveedores alternativos. Sí, eso también lo he visto y lo hemos visto en algunos casos. Cierta vez nos encontramos con un cliente, para este caso en particular, que nada más tenía un proveedor. Y yo pregunté, oiga, ¿y qué pasaría si este proveedor por X motivo no le quiere vender? Porque encontró un mejor cliente o porque tiene eventualidades por traerle el producto o servicio a cada ciudad o porque no le quiere vender y ya. Hermano, pues la verdad me queda muy difícil. Entonces usted siempre tiene que tener un plan B, un plan C. Y lógicamente cuando usted hace un proceso de costeo, usted se está dando cuenta cuál es el proveedor que mejor le está dando el precio, ¿verdad? Para tomar decisiones. Y no es por la cotización que posiblemente le está pasando, sino por otros agregados que le da, tales como beneficios, plazos de pagos, pero todo eso se hace cuando se hace un análisis. Pero lo que sí les digo en este punto es que usted tiene que tener proveedores alternativos. No cometa el error que tiene este empresario porque posiblemente se va a encontrar después que si en algún momento determinado, es más, tiempo después, él ya no tenía vínculo comercial con ese proveedor, ya tenía otros proveedores. Pero para que vean ustedes, ese que era su único proveedor, tiempo después, no recuerdo tanto, como 6 meses después, ya no trabajaba con ellos. Para que se den cuenta, de cierta manera, lo que es importante conocer otros proveedores, saber a qué precio te están vendiendo esos proveedores, las condiciones que te dan para pagos, las condiciones que te dan, digamos, también del servicio, de la entrega, de la oportunidad. Esos son valores muy importantes que muchas veces no se tienen en cuenta. Y por último, que hace parte de toda esta cadena, es estructurar los procesos eficientes y eficaces. Claro, en la medida que usted tenga un proceso, ojo, que costo no es solamente la plantilla. La plantilla la podemos calcular, la podemos comprar, la podemos buscar en Google y ahí vamos a encontrar plantilla de costos. Es el proceso como tal, el estar actualizándola. Cada servicio o producto que voy a sacar, venga, de una vez incluyo, la actualizo y miro para ver si eso me está dando. Que si hay aumento de los salarios, venga. Que si hay aumento del arriendo de los servicios, venga. Que si hubo un aumento en X proceso que incluye que está dentro de lo que tengo que vender, venga. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, pero lastimosamente muchas veces no lo hacemos. Pero ahora peor aún. Ahora peor aún, pero bueno, antes de explicarles ese peor aún, que es un tema de las cosas que más nos hemos encontrado, quiero explicarle esto sencillamente, así como es con el tema de costos. Y es que es importante que ustedes tengan claridad entre un costo fijo y un costo variable. Y les voy a comentar un ejemplo que nos pasó con una clínica, una IPS, perdón, de radiología. El médico, el radiólogo para este caso, se tenía contratado por evento. ¿Qué quiere decir? Era hacer ecografía, ¿no? El médico, lógicamente, se le pagaba por cada ecografía que hacía. Una ecografía, 2 ecografías, y él se le pagaba por evento, ¿cierto? La jefe de calidad llamó a la de talento humano, a la gerencia, porque decía que las maternas se estaban quejando. ¿Qué pasó? Que lógicamente, pues, en las quejas de las maternas decían, o de las señoras embarazadas,
que el médico no les decía el sexo del niño, que es que él no le habla, que eso, todas ahí juntas desnudas, que cómo era eso, que qué cosas. Entonces ella, en su área de calidad y de mejorar la prestación de servicio, nos preguntó, ¿qué hago? Y las soluciones que le dijimos fue, oiga, ¿sabes qué? Pues es que se le está pagando es lógicamente por sacar una copia. A veces me acuerdo tanto de eso, es como sacar una copia, sea que copia y gane, sea que copia y gane. Claro, miremos la alternativa de contratarlo con un costo fijo. Y así fue, se le colocó un honorario. Tiempo después la que se quejó fue la gerencia. Claro, se le bajó la venta. ¿Y por qué? Porque como a él se le pagó un costo fijo, ¿qué pasó? Bajó lógicamente la producción. Para no contarles más, al final tocó porque se cambió a un, digamos, un modelo que se le con un costo fijo, con una producción fija, digámoslo así. Ya, pero después se quejó fue el médico porque él me decía, Roy, usted sabe qué es un estudio X que se tenía que, ese estudio se llama Doppler. Usted sabe que es un Doppler, Roger. Le dije, doctor, la verdad lo he escuchado, pero explíqueme qué es eso, Roger. Me dijo, un Doppler me quita 4 pacientes. Entonces, todo fue un proceso. Eso fue un proceso como de 4 meses para buscar como un punto de equilibrio que le fuera bueno para el paciente, que es el que te está tomando el servicio, para el cliente, que es el que te lo está pagando, en este caso la EPS, para la gerencia, porque si es rentable, para el médico, porque es el que lo está dando, y para todo el equipo que estaba detrás de ellos. He ahí la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. Si se dieron cuenta, el costo fijo mantiene constante independientemente del nivel de productividad. Un ejemplo clásico, el arriendo. Un arriendo, yo me acuerdo que cuando yo comencé a dar clases, yo di clases en una corporación acá. Y en esa corporación me pagaban por cabeza, así por estudiante. Yo cuando entraba al salón en ese grupo lleno, yo decía, vamos bien. Cuando lo veía pequeñito, claro, yo daba la clase muy motivado y todo, pero claro, me tocaba el bolsillo porque no era lo mismo darle clase a 10 que a 30, porque entre más cabezas me pagaban. Ese es un ejemplo de costo variable. Tiempo después me contrataron ya en nómina, fijo. Le vamos a pagar tanto. Ok, indistintamente atendiera 2, atendiera 50, me pagaban lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Miren, si se dieron cuenta en el caso del médico, es importante tener en cuenta. En mi caso, por ejemplo, cuando yo comencé, yo tenía una prestación variable. Yo le decía al contador, venga hermano, me salió un contrato X. Yo le voy a pagar a usted un porcentaje de la producción. Es decir, que si me paga 100 pesos, tanto para ti y tanto para mí. Si sale otro, ya son 200, tanto para ti, tanto para mí. Si sale otro, ya son 300, tanto para ti, tanto para mí. En la medida que íbamos creciendo, él ganaba más, yo ganaba más. Bueno, nos partíamos la utilidad, digámoslo así, pero pasó el momento que salió otro, entonces ya yo vi más práctico contratarlo con costo fijo. Yo decía, no, pero es que yo, lógicamente, lo que hago es que les doy digamos, un mínimo de clientes a un tema de unas horas fijas y pues ya me conviene más. ¿Por qué le digo que esto es importante? Porque hay momentos en que usted tiene que determinar. Recuerden que los costos fijos para los cálculos del punto de equilibrio son más complejos. El año pasado, con el tema de la pandemia, lo que más dio duro fue los costos fijos. Claro, nosotros teníamos arriendo y nos colocamos la cabeza acá, ¿cierto? Y teníamos, lógicamente, nóminas fijas. Y eso fue lo que dio duro. Realmente, cuando nosotros analizamos el contexto de las empresas, por qué las empresas, lógicamente, estaban con todos estos temas de la pandemia y no tan duro. Claro, el tema de venta fue lo que afectó. Pero la venta, al bajar así y el costo mantenerse así, usted empezó a tener pérdidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el costo era lineal. En cambio, cuando usted tiene contratación con costo variable, pues le permite que si la venta baja, el costo también va bajando. Entonces la pérdida se puede mitigar. Eso para que lo tengan en cuenta ahora que están comenzando, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Costear costos fijos o costearlo con costos variables? Pero eso para que lo tengan claro. Pero ahora también les pregunto, y esto sí es una pregunta, ¿calculan todos los costos? ¿Ustedes calculan todos los costos? ¿Y por qué les pregunto esto? Cierta vez estaba yo en la Cámara de Comercio, dando una charla como hoy. La Cámara de Comercio de un programa que se llamaba en ese momento Rutas Empresariales. Lo que buscaban al final era que las personas se formalizaran, se inscribieran en Cámara de Comercio. Y recuerdo más tanto que habían 2 señores panaderos. Y yo comencé a hablar de todo este tema de los costos, todo el tema. Y entonces uno de ellos dijo, oiga, un ejemplo, ¿cómo se hace un pan? Y él explicó, pan, 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 listo, perfecto. El tema fue cuando yo le dije, ¿cuánto lo vende? 800 pesos. Y había un chico allá de un lado por allá. Y empezó a reírse. Esta imagen no es el chico, la verdad, pero me recuerda tanto a él por esa sonrisa.
¿cierto? Todo así como sarcástica. Yo lo vendo en 500. Yo volteé, este hombre también dijo, ven acá, ¿y tú cómo haces? Porque la verdad yo no he podido. Entonces yo le pregunté, oye hermano, qué pena, ¿nos puede decir si no hay problema, por qué lo puede vender en 500? Su respuesta fue que él no pagaba arriendo porque el local era de él. Ah, ok. Además, el pan lo hago yo. Ah. Y como el local es menos un local comercial, pues los servicios son más económicos. Y empezó a darnos unos argumentos de cierta manera, en la cual el otro señor dijo, es que yo no puedo hacer eso porque es que yo sí pago arriendos. Y yo sí tengo empleados, me toca hacer lógicamente mis costeos. Y ahí comenzamos, mis queridos emprendedores, a ver que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta muchos costos. Les acabo de dar unos ejemplos. Arriendos. Es que como yo esté en mi casa, no pago arriendo. Chévere, 0 pesos en arriendo porque esta casa es mía. O si lo hago, como he visto en algunos casos, voy a suponer ejemplo, yo le doy a mi mamá son 100.000 pesitos y la ayudo con eso. Es más, soy buena gente y ayudo a la vieja. La pregunta es, oye, ¿y si se muda de ahí? Porque pasó con un cliente que los vecinos lo sacaron, dijeron, no hermano, qué pena con usted, la policía, empezaron a ver, no, 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 porque era que emite olores, él no debe estar ahí, le echaron la sanidad y lo hicieron salir de la casa y le tocó pagar arriendo. Y fue cuando dijo, uy, Roger, es que yo no tenía esto entre los presupuestos, hermano, y ahora sí me está quedando duro. Ayer, una empresaria que está aquí en este grupo me comentó un caso bien particular. Y yo decía, sí, claro, es que, y aquí quiero dejar un mensaje. ¿Qué pasa si usted no está haciendo eso y le toca ahora, lógicamente, hacerlo? Y se da cuenta que el precio que está dando no es el adecuado. ¿Va a ser como el amigo mío y va a cerrar? ¿O va a buscar la estrategia de mirar cómo hacer para, lógicamente, compensar? Y ese es el mensaje que le quiero dejar hoy. Porque ella me decía, yo tengo, creo que eran 5 meses que no vendo. No, a mí me dio miedo, ya no voy a vender. Yo dije, no voy más. Para que tengan en cuenta eso. Y hay otros aspectos que ni siquiera tenemos en cuenta porque ni siquiera sabemos que existen. Yo le pregunto a ustedes, ¿saben ustedes qué es la depreciación? Yo sé que es un término contable, pero tranquilo, ¿lo han escuchado? ¿Qué han escuchado ustedes qué es la depreciación? Posiblemente ustedes dirán, oye, yo soy abogado, yo voy a saber de eso, yo tengo una empresa de servicio, yo tengo una empresa X, yo no, la verdad ni sé, eso es para los contadores. Pero les puedo decir, mis queridos, que la depreciación sí afecta, lógicamente, el costo de mi servicio o producto que voy a vender. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí estoy con un computador, aquí tengo otro equipo, tengo oficina, bueno, que esta oficina no es propia, tengo los muebles, tengo los aires acondicionados, ¿cierto? Con esto le estoy diciendo que yo necesito unos activos para producir y que esos activos tienden a, por el uso, tienden lógicamente a perder valor. Esa pérdida sistemática del valor por el uso, ahora, lógicamente, ¿cómo se calcula la depreciación? Bueno, eso sí ya lógicamente va a depender. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo una persona que trabaje 24 horas, una empresa que trabaje 24 horas, o otra que trabaje 8. O es más, este aire acondicionado que yo tengo acá trabajando conmigo no es lo mismo que trabajando en una universidad o en una clínica que no cierran, para que lo tengan en cuenta, pero que hay que incluirle el valor de esa depreciación, hay que hacerlo. ¿Y por qué? Porque llegará el momento, es más, ya este computador que tengo acá, yo estoy viendo como que ya me va a tocar cambiar. Mañana es 28, día sin IVA, mañana posiblemente me compro para que se den cuenta. Pero uno cuando lo tiene en cuenta en la salida, en el flujo de caja, que me costó tantos pesos, ¿cierto? Pero de ahí para adelante ya no se acuerda más de la inversión. Pero el equipo sí está funcionando para la operación y usted no lo está incluyendo en los costos. Y la pregunta es, ¿y no lo debo incluir? Y no es importante, mucho. Entonces tengan en cuenta eso. Miren los activos que ustedes tienen. Saquen los valores que tienen. Es que esta silla, ves que esta silla es de la casa, colóquele un valor. ¿Cuánto? Bueno, hay dos maneras, ¿no? Uno cotiza una nueva. Dos, mire para ver si el valor del mercado se llama eso, cuánto posiblemente le da un valor del mercado.
Pero ténganlo en cuenta, yo he seguido, hoy estaba escuchando a Felipe de Frutropi y estaba contando y me gustó, era interesante lo que estaba proponiendo, ¿no? De colocar un presupuesto y colocar un tema de un tope, y eso me parece interesante, eso es muy importante para ustedes, presupuestos muy importantes. Pero me pareció algo curioso que él decía, me voy a ganar una platica. ¿Y qué hizo? Con su carro, ¿sí o no? Hizo la vuelta y se ganó el digamos, el servicio a domicilio, ¿cierto? Pues sí, eso está bien, me parece estratégico. Pero ¿cuánto le costó la gasolina, cierto, que utilizó para ir a llevar? La pregunta sería, ¿cuánto dieron? 3.000 pesos. Estoy suponiendo, pero ¿cuánto se gastó en gasolina? ¿Cuánto se deterioraron las llantas del carro? Ustedes dirán, Ruiz, ¿cómo hago para eso? No, pero eso es como para que tengan en cuenta, ¿cierto? ¿Y cuánto vale su hora? ¿Cuánto vale el tiempo que él bueno, en este caso yo sé que lo hace yo. No estoy hablando de que su estrategia fue equivocada, ni mucho menos, porque creo que es una excelente estrategia de mercadeo. El tema aquí está en marketing. Pero si hablamos del punto de vista mío, por ejemplo, ¿cuánto vale el costo-oportunidad? Si yo voy a hacer ese mandado, ¿cuánto vale mi hora de trabajo? ¿Cierto? ¿Cuánto vale esa hora? ¿Y cuánto vale la gasolina que consume mi vehículo y no buscarlo? Versus la recuperación porque hice un negocio. ¿Ok? Para que tengan esos pequeños detalles en cuenta. Me dice que la señorita Lina, la depresión es cuando sacamos un carro y se usa, así sea por los 10, no lo vamos a poder vender por el mismo precio. Bueno, te hago una aclaración, Lina. Eso se llama desvalorización, que es otro aspecto muy importante y bueno que lo traigas aquí. Porque es que no es depreciación, la depreciación es por el uso, ¿cierto? Es decir, como usted está usando el carro porque usted es taxista, ¿cierto? Usted está usando el carro porque de pronto lo utiliza para llevar su servicio. Es que yo llevo el producto a la casa en mi vehículo, ¿cierto? Yo hago postres y yo llevo los postres, yo hago pasteles y llevo los pasteles, yo soy contador y voy a la oficina del cliente. Esa es la depreciación, pero tiene mucha razón usted al decir que la desvalorización lógicamente es la pérdida porque inmediatamente yo saco del concesionario, para este caso el vehículo, inmediatamente pierde valor y esa es una reacción del mercado como tal. Ya el mercado no está dispuesto a pagarme lógicamente lo que vale el vehículo, por simple lógica, ¿verdad? Y es porque así se establece, así es como la costumbre, que si yo saqué el vehículo que me costó 100, ya no me van a dar 100, me dan 95, me dan 90. Pero es un término para que lo tenga en cuenta. Y hay otro término que se llama el deterioro, que por acá está, que ahora les explico qué es eso. ¿Listo? Preguntas, ¿cómo van hasta ahí? Entendido eso, lo estamos teniendo en cuenta porque si no, pues chulito, perfecto, lo llevo, lo llevo. Recuerden, costos reales, costos reales. La amortización, Roger, ¿qué es eso? Bueno, ahí yo coloqué como un ejemplo, cuando de pronto lo buscan en la internet, como algunos están haciendo, van a encontrar que la amortización es como el pago de la deuda, no es más. Yo tenía un profesor que falleció, que aprecié mucho, él me decía, Roger, morphine significa muerte, matar la culebra, ¿me entienden? Él me decía porque tenía mucho que ver con, lógicamente, pagar deudas. Pero el término de amortización, aquí se lo vamos a dar algunos conceptos. La otra semana ustedes van a hablar de marca. Eso tiene un costo. Franquicia. Si yo adquiero una franquicia, me toca pagar, lógicamente, el permiso de utilización de esa franquicia, de la patente, de la marca, del uso. Vamos a suponer, pagué 10 millones de pesos por 2 años para darle el uso a una marca, no sé, marca RCA. Me toca amortizar el costo, lógicamente, de ese uso durante el tiempo que la tenga, porque lógicamente eso es por un tiempo determinado. He visto en algunos proyectos donde esto pasa. ¿Y por qué? Porque de pronto una franquicia, denme un segundito para acá para colocar en silencio a alguien. Qué pena con Ángela. Y entonces no tengo en cuenta esos detalles y yo pagué, no sé, 20 millones por 2 años, 10 millones por año y no tuve ese detalle de que esto se tiene que ir amortizando, ¿cierto? En la medida que el tiempo va pasando, porque si fueran 2 años, llevo uno, ya van 10 millones consumidos. Y cuando se acaba el año 2, o se renueva la franquicia o el permiso de utilizarla, o me la dan por cerrado, pero esos 20 millones fueron invertidos para que lo tengan en cuenta. Deterioros, hay que hacerle mantenimiento, eso debe estar entre los presupuestos. A estos equipos hay que hacerle mantenimiento. Todos los equipos que ustedes tienen que hacerle mantenimiento, uno más que otro, los aires acondicionados, si son los vehículos, si es una cocina, si es un horno, si es la nevera, saquen cuentas. La pregunta es, yo tengo un presupuesto para ello.
Ya yo sé que hay unos preventivos que son cada 6 meses, estoy hablando de los aires acondicionados, ya yo sé más o menos cuánto me cobran por hacer mantenimientos, ¿cierto? Y eso lo llevo también con dentro de mi presupuesto. Digo, bueno, ya yo sé que me cobran, no sé, un ejemplo, 100 pesos por cada aire, son 5 aires, 6 aires, son 600 pesos. ¿Cada cuánto? Cada 6 meses. Para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces nosotros tenemos en cuenta eso. Entonces, yo utilizo la nevera en la casa. En la nevera en la casa también hay que calcular un mantenimiento. ¿Por qué? Porque reitero, es que usted va a comprar un refrigerador, usted va a crecer y va a tener que tener en cuenta que eso hay que hacerle mantenimientos. Hay que hacer el preventivo y el correctivo porque la unidad se daña, se le acaba el gas de la refrigeración, entre otros aspectos. Eso no lo estamos incluyendo. Los intereses, ay, es que me endeudé. Aunque los intereses, quiero aclarar algo, hacen parte de los gastos, ¿cierto? Yo aquí coloco costos, lo quise así como asociar como con todo. Pero los intereses no los tengo en cuenta. Entonces yo hice de que me endeudé y ojo con la deuda, recuerdo que hablábamos el lunes, y es porque entre más cara sea la deuda, porque yo he visto un emprendimiento que están endeudados con, y no, yo posiblemente no esté pasando acá, pero sí lo he visto, al 10%, al 20% mensual. Eso es una locura. Si usted saca una tasa efectiva de un pago diario, eso se va a una locura. Es un banco, ningún banco le presta así. Es una locura, es altísimo. Y ningún proyecto hace rentabilidad. Por eso es que se condena. Porque lastimosamente se endeudan unas tasas muy altas. Roger, pero es el AFA, necesito. Entonces he visto que prestan al 5, al 10% mensual. Y entonces como no tenemos en cuenta esto, porque como yo hago todo, pero me da el 30, yo le pago el 5, me gané el 25, mentiras, el negocio para el que está prestando la plata y para el cliente, no tanto para ti. ¿Y qué pasa? Que al momento que usted dice, no, hermano, ya no aguanto más, y por eso pasa lo que les hablaba de los 6 años, 5 años, 4 años de los emprendimientos, cuando ya se convierten en empresas, se acaban, ¿cierto? Se aburren, porque dicen, no, yo estoy desgastado, pero es por estos errores, como hablábamos ahora, que se cometen al comienzo. Salarios. Ah, es que yo no le pago prestaciones, Roger. Yo no le pago seguridad social, ¿cierto? Yo no le pago, es más, mira, yo le pago por día. Entendiendo, estamos comenzando, tranquilos. Muchos hemos comenzado así, yo también. Recuerden que yo comencé pagándole una parte al contador. Yo también he cometido, por eso le digo lo que lo dije ayer, como Jesús dijo, como está escribiendo en la tierra, ¿cierto? El que tiene libre pecado, que tiene la primera piedra. Todos hemos pecado, pero lo que sí les digo es, hey, en algún momento lo vas a tener que formalizar. En algún momento lo vas a tener que formalizar. Y ojo, ya esto es otro aspecto que es más de riesgo laboral. Cuidado, cuidado. Entendiendo que eso ya es un tema jurídico, pero cuidado con el tema de los pagos, de las contrataciones laborales. Vea, cuando ellos los despiden, ellos se van para el parque y se ponen a llorar. Y ahí llega el que a calentar el oído, el abogado, a decirle, ¿qué pasó, hermano? Es más, creo que aquí hay abogados, ¿cierto? La tienen clara. Y saben que cuando hay embarradas en las contrataciones laborales, hay una platica. Y una platica, no lo voy a decir que es sencilla, pero una platica que posiblemente la van a perder, como ustedes como emprendedores. Entonces, lo que yo recomiendo acá es lo siguiente, miren, hágase un presupuesto, como están haciendo las cosas hoy, ¿verdad? Háganse un presupuesto como están haciendo las cosas hoy. Es decir, yo le pago a usted 10 pesos, ¿cierto? Me gasté esto, el arriendo está. Pero hagan otro donde incluyan, ven acá, yo sé que le tengo que pagar el salario mínimo y eso incluye prestaciones, incluye seguridad social, el arriendo, bueno, aquí yo le pago 100.000 a mi mamá, no va a colocar 100.000, consulte, cotice cuánto va el arriendo, es que el arriendo vale 600, 700, 1.000.000, usted coloca 1.000.000. Ah, es que los servicios aquí, como estoy en mi casa, ¿verdad? Y estoy en el trato 2, 3, pago tanto. No, usted se piensa mudar a un local comercial, ya tiene que sacar esas cuentas. Hagan eso y se van a dar cuenta que eso yo le digo, estrese su presupuesto, estrese sus costos. ¿Por qué? Porque cuando le toque, lógicamente ya usted va a tener claro. Y usted ahí se empieza a analizar, bueno, listo, mire, hoy estoy dando el precio en 10 pesos, hoy me da. Pero si yo le coloco todo lo que le tengo que incluir, no me da.
Ya no te empieza a analizar, pero bueno, yo estoy proyectando, mi visión es hacerlo en tanto tiempo. Ya usted va empezando, lógicamente, yo le decía a alguien ayer, es que usted si es marca, lógicamente puede tener esa posibilidad, como hemos visto. Yo he visto empresas que se vuelven marca y la gente está dispuesta a pagarle más por su servicio o producto, porque es marca. Porque ya la gente dice, no, es que yo le compro porque me gusta. Hemos visto el caso de Tortas Negre. Tortas Negre hace 2 años atrás por una torta, y qué pena traer el caso acá, lo digo con mucho respeto y mucho amor, ella cobraba X precio. Hoy esa torta no vale lo mismo, pero usted está dispuesto. Y ella había visto, lógicamente, los valores agregados, ¿cierto? Que potencialice ese producto para dar el precio. Y miren que ya se lo pudo hacer. Igual pasó con nuestro querido Asdrúbal. Posiblemente él hace 3, 4 años atrás, el precio que tenía hoy no es el mismo. Y hoy puede decir que tengo un local en un centro comercial y un local en el terminal y un local virtual con costos diferentes. Es ahí donde ustedes empiezan a analizar. Si se dan cuenta, los costos son importantes para la toma de decisiones, dentro de eso la inversión. Pero lo que sí les recomiendo, mi querido emprendedor, tengan en cuenta eso. Hagan dos, yo siempre recomiendo eso. Haga como está ahora, dése como está ahora, pero hagan otro como si fuera realidad, pagándolas, mejor dicho, digan, bueno, así debe ser. Y se van a dar cuenta que posiblemente el precio que están dando no debería ser el que están cobrando. Eso les enseña dos cosas. Uno, son empáticos con la competencia o con el vecino que vende lo mismo que usted. Porque él, por eso es que le decía, ¿se acuerda del pan? Ah, es que yo lo puedo dar en 500. En cambio, yo no, porque yo no puedo, yo tengo que dar en 800. Entonces ya usted lo va a entender. Claro, es que este man le toca más duro porque es que este sí le toca pagar riendos, servicios, personal. Y entonces la pregunta es, pregúntate tú, ¿quieres llegar allá o te quieres quedar donde estás? Si te quieres quedar donde estás, posiblemente tu tema no es de calidad del producto, es de precio. Yo siempre digo que cuando uno entra en la guerra del precio, es porque posiblemente está dudando de la calidad del producto que vende. Eso lo digo muy respetuosamente. También otro aspecto que no tenemos en cuenta, los servicios. Yo le llevo el producto a su casa. Ajá, y eso no tiene un costo. Es que yo se lo llevo en moto, eso tiene un tiempo. Es que yo se lo llevo. ¿Y usted cuánto cobra por llevarlo? ¿Cuánto le hubiese cobrado un mototaxista o un domiciliario, perdón, por llevarlo? ¿Cierto? Porque es que es más, hay veces también tenemos que tener en cuenta eso, el costo de oportunidad. Nosotros los emprendedores somos, como le decía yo ayer, hacemos de todo. Somos el que consignamos la plata, somos el que hacemos el producto, somos el que hacemos el mercadeo, somos el que lo llevamos, somos el que lo producimos, somos el que lo escribimos, somos el que cobramos, el que llamamos. Pero llega el momento donde el negocio te está dando para, lógicamente, empezar a delegar. Esto es un tema de mentalidad también. Si nosotros no empezamos a tener esa mentalidad de que tengo que empezar a delegar, saber cuál es la figura que más me necesita la empresa, el proyecto, lastimosamente voy a seguir en esto. ¿Pero por qué? Porque creo que estoy ahorrando. Es que yo ahorro porque yo llevo el producto a la casa y cuánto te demoraste en hacerlo, y la gasolina, el vehículo que utilizaste, o el tiempo que fue en bicicleta. Fue a pie, no importa, pero ¿cuánto vale eso? ¿Y cuánto te cobran por llevarlo? No sé, voy a suponer 3.000 pesos, una empresa domiciliaria que de pronto te va a responder hasta si el producto se pierde, porque esa es otra. Y si a usted lo atraca, Dios no quiera, pero estamos en una ciudad que tiene una inseguridad alta. Tengan en cuenta esos detalles. El empaque, que no, bueno, ahí está el servicio. El empaque, es que me gustó un empaque lindo, bonito, que huela rico, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto vale eso? Ya lo tienen en cuenta, sí, perfecto, pero todo eso es que mi etiqueta es que yo quiero que vaya envueltico y que tenga una servilleta que cosa, que es que la caja, no sé qué, y la marquilla, y eso no lo tenemos en cuenta. Yo recuerdo que una señora fue a exportar, ¿cierto? Y claro, cuando esa señora fue a exportar, ella quería que eso fuera, mejor dicho. Pero ¿qué pasa? En las exportaciones usted no puede ser, yo usted es un tema ya de lógicamente de otro nivel, pero también les va a pasar a usted con el favor de Dios. Y el tema fue que ella dijo, no, es que yo quiero que como voy a exportar, que eso sea el empaque mejor de ellos. Tú sabes que al final ella ni siquiera ganó plata con eso. Bueno, ganó un cliente. El tema fue que el cliente fue el que se llevó su producto. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta ese detalle del empaque. Y para ella el empaque era un tema muy costoso. Y como les decía, chicos, y vuelve a la DIAN, el tema de los impuestos. Muchas veces no estamos teniendo en cuenta. Es que si yo mis servicios, es que yo soy abogado, mi servicio es grabado, mi querido amigo. Y el día que usted se convierta en sociedad, ¿cómo va a ser?
Y el día que se gana un caso, porque fue que tuve bueno, me pasó con un cliente, y este señor agarró como 600 milloncitos de pesos, pero claro, no eran todos de él, pero se lo consignan a él porque él tiene un mandato. Así que se le dice, ¿cierto? Los abogados que están acá en un poder, en el cual él lógicamente recibía el pago, él distribuía eso, le quedaba un porcentaje. De ese porcentaje, si no estoy mal, era como el 30 o 40%, pasaban los topes. Le tocó, lógicamente, ser responsable de IVA. Esos costos no los tuve en cuenta. Y lastimosamente le tocó asumir ese IVA. Oye, es que yo no tuve eso en cuenta el momento, hermano, yo qué iba a saber. Y le tocó asumir un 19%. Hay estrategias, oyeron, para tributariamente hablando, y hoy no va a ser la clase para eso porque nos podríamos demorar y va a depender del caso, que se podrían hacer para mitigar y hacer planeación de IVA, pero eso es otro tema. Pero también otro tema importante, ICA, Industria y Comercio, es que si usted se inscribe en Cámara de Comercio, usted tiene que pagarle un porcentaje. Es pequeñito, el 1%, pero no crean, hay veces el proyecto, y es más, eso es doloroso, porque como no lo tenemos en cuenta, cuando caemos en cuenta, la redundancia, ay caramba, ¿cuánto es? No, vendí 100 millones de pesos, 1 millón, ¿para dónde va? Para la alcaldía, el 1%. ¿Verdad? ¿Dónde está ese millón? Ese es el problema. Si ya yo lo tengo en cuenta, ya yo sí hago la conciencia que lo tengo, o lo ahorro, o lo dejo ahí, o voy guardando, pero como no es la costumbre, y aparte de eso no lo tuve en cuenta, pues aparte de que me afectó la rentabilidad, me afectó mi flujo de caja. Tengan en cuenta esos detalles, y por eso la pregunta que les hice. Estamos calculando todos los costos. Y reitero, y ojalá sea así, mis queridos emprendedores. Lo que menos quiero yo es que tengan como se fueron el lunes, como aburridos. Yo miraba los estados, aquí estresado. Uy, no, esto no, que eso yo lo entiendo, tranquilo, pero el mensaje que quiero dejar al final es que tengan en cuenta todos estos detalles, porque al final esto lo que va a hacer es fortalecer su proceso o su producto, y usted le va a colocar el precio adecuado, y eso con ese precio adecuado que usted va a jugar. Es más, yo le decía a un emprendedor que se estaba apalancando con el tema de los empleados, y qué pena decirlo así, porque es una manera de apalancarle. Yo le decía, mira hermanito, mientras tú hagas esto, la plata que te estás ahorrando, ojo, en teoría del ahorro, inviértaselo al negocio, empiezas a crecer. Y este año otro emprendedor bueno, este es empresario, se está ganando el tema del impuesto al consumo porque la tarifa es cero, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que le dije, apaláncate. ¿Qué quiere decir eso? Como eso el cliente te lo está pagando, pero tú solo tienes que pagar la DIAN, pero la DIAN te está dando que cero impuesto en este caso, pues cógelo para crecer el negocio, aprovecha que es un 8% que te están dando. Pero son detalles que no tengo en cuenta. Entonces, ojo, porque por eso el lunes enfoqué mucho el tema de los detalles, de los impuestos que ustedes tienen. Soy restaurante, bar, impuesto al consumo. Mi producto, posiblemente, si no tiene impuesto al consumo porque no eres bar o restaurante, o si bar y restaurante, tiene impuesto de IVA. Hay algunos que son excluidos. Lo más probable es que hay algunos aquí que son excluidos, pero son muy especiales. Sector salud, servicios médicos, servicios educativos. Que hay unos beneficios para algunos temas, como por ejemplo el tema de la virtualidad. El gobierno con el tema de las TIC ha querido ayudar y da beneficios, pero habría que revisarlo cada quien. Pero lo más probable es que la mayoría de ustedes son grabados con IVA. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Roger, su sociedad IVA. Roger, me quiero convertir en sociedad, recuerda el IVA. Roger, superé en los topes para ser responsable, recuerda el IVA. Y el IVA no es el 8, el IVA es el 19. La ventaja del IVA, que el IVA permite descuentos, lógicamente, los IVA que pago, porque eso también tiene una ventaja, pero también es cierto que si usted no tuvo en cuenta ese 19%, ahí sí va a ser verdad que va a perder platica. ¿Por qué? Porque la va a tener que asumir usted. Y lo peor, como le pasó a mi querido amigo, es que dijo, yo no van a aceptar que yo les aumente tanto el precio y prefirió cerrar. Para que lo tengan en cuenta, mis queridos emprendedores. Bueno, un aspecto que también quiero, comencé hablando también sobre eso en particular, fue en la estandarización. Lógicamente, si yo quiero hacer un proceso de costeos y quiero que esto funcione, es lo ideal, pues yo tengo que tener estandarizado el producto o servicio que yo vendo. ¿Y eso qué es? Pues no es más, lógicamente, que tener en cuenta todo. Por eso lo importante es saber, de conocer todos los costos, ¿cierto? Si ya yo sabía y tenía en cuenta todos los costos, pues lógicamente ahora sí voy a tenerlos. ¿Por qué? Porque anterior, lo que le pasó al empresario amigo que yo les comenté, que yo lo llamé en la historia Juan,
fue que él incluía solamente la materia prima, no tuvo en cuenta los costos de él, una gran parte de las mano de obra, los procesos, los tiempos, ¿cierto? Por eso el tema de tiempos, ¿cuánto? Esto es un tema de proceso. Yo creo que Asdrúbal habla mucho, yo creo no, Asdrúbal habla mucho de eso, siempre está diciendo, oh, con los procesos, oh, con los tiempos, mire los tiempos, mire los tiempos. Eso es importante. Incluyan, bueno, aquí estoy hablando del tema del pan, les traigo por ejemplo de los panaderos, y entonces me dice aquí que nuestro amigo Juan está planeando montar una panadería y desea conocer cuáles son los costos en los que el emprendimiento puede incurrir. Entonces dice, bueno, la materia prima, la harina, el azúcar, el almidón, huevos, leche, mantequilla, sal, maíz, levadura. Bueno, si aquí hay un panadero, me va a disculpar mis queridos amigos, pero bueno, porque posiblemente hay otros aspectos a tener en cuenta en materia prima, pero vamos a suponer que estos son para hacer el pan que estamos mirando acá. Mano de obra, lógicamente en este caso yo coloqué salario por hora de labor. Estoy suponiendo que tienes contratado a la persona por hacer pan. Es decir, bueno, voy a correr el comentario. Por destajo, ¿no? Le pago por hacer tanto por cada pan que haga. Eso es una manera de contratar. Por ejemplo, lo veo mucho los sastres. El sastre dice, bueno, si usted me hace una camisa, le pago tanto. Miren que se puede. Y lo he visto hasta con diseñadores, que son ya gente, lógicamente, que tienden a tener mucho más entrada. Puede decir, porque yo sé que alguien me va a preguntar, oye, pero yo ¿cómo hago para tener costo variable? Sí se puede. Miren que yo como contador lo hice. Me hago entender. En este caso voy a suponer este ejemplo porque lógicamente cuando ya se habla de costo fijo ya hay que tener el tema también de tiempo. En este caso va a ser el tiempo que se demora haciendo el pan en este caso. Y los costos indirectos que son los famosos CIF. Estos son los más complejos. ¿Y por qué les digo que son los más complejos? Se los digo yo que una vez una gerente de una clínica me dijo, Roger, venga, yo quiero que usted me haga los costos de la empresa. Y sí, señora. Eso es fácil, yo tengo la materia prima y los honorarios médicos, yo sé cuánto es. Sí, pero es que no es así, doctora, porque por ejemplo, mire esta unidad. Esta unidad tiene tantos metros, cuántos servicios, cuánto se consume la energía. Nos toca buscar expertos, posiblemente un ingeniero eléctrico. ¿Cómo así? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Y usted cómo hace para, por ejemplo, el recibo le llegó en 100 pesos? ¿Cómo hacemos? Diga, Roger, fácil. Yo le digo que son 6, un ejemplo, son 5 servicios. Bueno, vamos a colocar ese 5. 20, 20, 20, 20. No, eso no es así. ¿Cómo así que 20, 20, 20? No, porque si viene entre 5, 20. No, no. Y les quiero mandar el mensaje, ojo que no es así. ¿Por qué? Porque como usted quiere saber es cuánto le cuesta, en este caso el servicio para la señora de ella, y en este caso que estamos haciendo aquí el ejemplo, el pan, si se dan cuenta hay varios tipos de panes ahí. Y posiblemente cada uno de esos panes tiene un proceso diferente y tiene unos tiempos diferentes, unos horneados diferentes y gasta unos servicios diferentes. Les recomiendo entonces, ustedes tienen que tener claridad de los tiempos, cuánto es el consumo, para que vayan empezando a tener eso en cuenta. Bueno, si yo me consumo en servicio, ¿cuánto puede ser esto para hacer la producción del pan? Tienen que tener eso, por eso el tema del tiempo. Por eso yo les hablaba que el tema de estandarizar es uno de los procesos más importantes. ¿Por qué? Porque ayuda. Cuando yo les quise decir que en los casos de éxito que hemos visto, es porque hay un proceso de estandarización muy concreto. En el caso de Asdrúbal, por ejemplo, Diana estaba trabajando con él y Diana le manejaba y Diana tenía ahí, y lógicamente para nosotros fue, digámoslo así, pues fue brutal en el sentido que ella estandarizó y nosotros lo que hicimos fue esto, precio, costo, y fuimos mejorando, mejorando. Cuando venimos a ver, lógicamente tenemos el proceso bien implementado, pero aquí, lógicamente, la clave estuvo en que había un proceso de estandarización en marcha y siguió, lógicamente, y se fortaleció con el proceso de costeos. Pero para que lo tengan en cuenta, usted tiene que tener, lógicamente, eso bien determinado para que lo tengan en cuenta. Y aquí lo más complejo realmente es el tema de los costos indirectos, que son los servicios, los arriendos, las depreciaciones, lo que les decía de las amortizaciones, ¿cierto? Que es lo más complejo, pero se puede, claro que sí, lo que hay que tener en cuenta, entre otras cosas, es el tiempo que lleva, la unidad que usted tome, lógicamente dependiendo también el tipo de servicio o producto que usted venda, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí lógicamente pues les puedo decir que los elementos del costo, a ustedes pues, lo que más conocemos posiblemente es materia prima. Ahí lo que les quería colocar es como una manera, y no quiero hacerlo como tan técnico, si se han dado cuenta, pero yo puedo empezar a mirar cómo cuantifico estos costos, ¿cierto? Entonces, como les decía, pues eso va a depender, ¿no? En el caso de materia prima, la clasificación y control de materiales, de mano de obra, puede ser más horas, hombres, horas, máquinas, dependiendo.
Hay procesos que ya son más de horas hombres y de pronto es menos industrializado. Cuando es más industrializado, por ejemplo, Clarence, que el proceso es muy industrializado, posiblemente la manera como calculan los CIF, que es el tema de los servicios, arriendo, lo hacen ya con unas máquinas. Ese es para el ejemplo los costos de fabricación. Y como aquí les coloco en este paralelo, digo, identifico el producto, nombre, referencia, la ficha técnica. Esa ficha técnica es la que lleva todo, ¿cierto? Yo no sé si Diana de pronto esa parte se la explicó, la verdad no tuve tiempo de mirar esa charla, pero ella explica muy bien todo el tema de que es una ficha técnica, lo que conlleva, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No sé, el producto, entonces se llama pan de queso, ¿cierto? Entonces todo lo que el pan de queso ya, de tantos gramos. ¿Y qué lleva? Más o menos como esto que voy a mostrar acá en. ¿Y qué lleva? Pues lógicamente lleva tantos gramos de tal harina, tanto de azúcar, tanto de mantequilla, estandarizar. Y en la medida que yo estandarizo, pues yo lógicamente lo voy colocando costo, ¿cierto? Lógicamente ya después determino la unidad de costeo y esa unidad de costeo lógicamente pues es kilo, es gramo, es litro, es miligramo, ¿cierto? Determino el precio de venta porque ya como tengo el costo, determino el precio de venta y después determino cuántas unidades de producto vendo al mes para lógicamente poder determinar. Es decir, que si en este caso que yo les traje acá, que es muy sencillo, la verdad. Y cuando digo sencillo, lógicamente estoy hablando de ejemplo, porque posiblemente una ficha técnica es mucho más compleja. Lo digo porque cada quien de ustedes va a tener que sacar su ficha técnica, definitivamente. Aquí alguien me está preguntando y aprovecho, dice que no estoy compartiendo pantalla. A mí sí me aparece compartida. ¿Alguien más no le está viendo la pantalla compartida? Sí, se está viendo. Sí, ¿verdad? Sí, De la vemos pronto... bien. La vemos bien. Ah, ok. Perdón, espera. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces en este caso, mis queridos, aquí veo una ficha técnica de un producto que la empresa se llama Panecitos SAS, el nombre del producto, como les decía, puede ser pan de queso, tal. La referencia, muchas veces se le puede colocar referencia. ¿Por qué es importante el tema de la referencia? Bueno, lo he visto muchísimo la importancia de esto cuando, por ejemplo, las prendas de vestir. Cuando se hacen, porque hay muchas confusiones cuando se hacen conteo de inventario, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo la referencia con la etiqueta, pues, me permite lógicamente ser más, como en el éxito, cuando usted compra que automáticamente pues se le da de baja el producto. Entonces es bueno siempre tener una referencia como para tener un código, ¿cierto? A ese producto. La unidad de costeo, las unidades vendidas en el mes, en este caso, como les decía, puede ser kilo, las unidades vendidas en el mes hay que determinar cuántas unidades se vendieron, 200.000, y el precio de venta, lógicamente, que ya yo determiné. Aquí en este caso, pues miramos que la materia prima, lo que les decía, ¿cierto? La lista de materia prima usada en fabricación, ahí usted detalla, ¿cierto? En cada producto lo que usted lleva. El costo por unidad, miren, en este caso, si se dan cuenta, yo estoy hablando solamente de la harina, la unidad que es la unidad kilo. Bueno, déjenme, voy a colocar aquí, si me lo permite. Acá. La harina, ¿cierto? Que la unidad de compra al kilo, que el precio por unidad, lógicamente, que es 5, el número de unidades usadas de fabricación, que bueno, en este caso, como les decía, es muy sencillo, las unidades por número usadas son 10, me dice que el costo de la materia prima en este caso fueron 10, que la mano de obra para este caso fueron 2, que el empaque me costó 1, que las comisiones, en este caso, pues yo pago comisiones por venderla, son 3, que lógicamente total otras variables son 6, los 10 que ya tenía materia prima son 16. Y una vez, pues ya en este ejemplo que estamos haciendo, pues ya tengo las unidades que son 1000 unidades, entonces lo que hago, lógicamente, ¿cuánto me gasté en materia prima? Fueron 10.000, bueno, ¿cuántas unidades fueron? 1000, bueno, ya sabemos que por unidad son 10. De leche, 8.000, ¿cuántas unidades? 1000, bueno, 8 pesos. De huevos, 5.000, bueno, fueron 1000, 5 pesos. Eso es lo que se llaman costo de producción, ¿cierto? Dividido entre las unidades producidas. Eso es un ejemplo para hacerlo, ¿cierto? Lógicamente, reitero el comentario. Los sistemas de costeo van a depender del servicio, del producto. Hay unos que son, pues, digamos, para servicios recomendamos más el ABC, que es otro sistema que es mucho más complejo, pero lógicamente lo digo porque esto es un ejemplo para una empresa, lógicamente, que vende un producto, en este caso, como un pan. Total materia prima, 23.000, entonces el costo por unidad son de 23 pesos.
A eso le aplico la mano de obra, entonces en este caso el amasado y el armado, que eran 22.000, como fueron 1.000 unidades, entonces 22 pesitos, el horneado fueron 15.000, entonces 15 pesos, total mano de obra 37, entonces voy sumando 23 más 37 y me dice, bueno, los costos de esta fabricación, en este caso, pues el transporte, y fueron 40, entonces voy sumando todo, los costos totales, pues divido pues esos 100.000 que fueron los 23 más los 37 más los 40, dan 100.000 en este caso, y pues los divido entre los 1.000 y eso me da 100 pesos por unidad. Y ya cuando ya yo sé que me vale 100 pesos, ahora sí, bueno, lo voy a vender en 150, lo voy a vender en 200. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros? ¿Qué hemos visto nosotros? Cuando me pregunto, bueno, ¿usted cómo le colocó el precio del producto? Y he visto mucho esto. Es que yo lo vendí, o perdón, yo lo vendo en 10 pesos porque es que él lo vende en 10. Mentira, él lo vende en 12 y como yo quiero ganar el mercado, yo lo puse en 10. Y la pregunta es, ¿y usted ya supo, y usted ya sabe por qué más bien él lo deja en 10? Y usted sí lo puede dejar perdón, en 12, usted sí lo puede dejar en 10. Porque puede pasar, como en mi caso, que ya yo tengo unos costos fijos determinados y que de cierta manera pues me permiten muchas veces jugar con las horas hombre de los chicos. En otras palabras, yo a veces me muevo de esa manera y yo le puedo colocar algunas actividades a ellos que me permiten bajar costos para poder ofrecer un servicio a un precio X. ¿Por qué digo eso? Porque si empezamos a mirar por el tema del precio, posiblemente usted no sabe si él ya tiene un proceso más organizado o lo tiene más, bueno, cuando digo optimizado es porque lo tiene de pronto industrializado y le permite bajar costos y usted lo que hace es que lo hace más manual y le sale más costoso y usted lo que está haciendo es que puso un precio porque él lo tiene en 12 pesos y usted como quiere ganar el mercado lo puso en 10 y está perdiendo plata o no le está ganando la utilidad que debería estar ganando. Ahora le pregunto, Roy, si yo lo pongo en 12, posiblemente puede generar resistencia. Bueno, ya eso se tiene que preguntarse con quién usted está, lógicamente, en este caso, por ejemplo, con quién estoy yo a la par, ¿no? Digamos, porque si yo voy a tratar de vender un ejemplo, una camisa, y le voy a querer colocar el precio que tiene una camisa, no sé, en Arturo Calle, pues yo tengo que ver que si es una camisa que compita con precio, pues hay que ver la calidad y la marca que es Arturo Calle, en este ejemplo, ¿no? O depende, Vélez, no sé, dependiendo lógicamente del tipo de estrategia que quiera utilizar. Aquí el mensaje que le quiero dar es que también la calidad es importante y lógicamente el cliente. Pero he visto y reitero, y un comentario que me decía una emprendedora ayer, Roger, ¿sabes qué? Yo hice esto y el tema era que yo coloqué, y fue un caso bastante particular, y yo le coloqué el precio y yo decía, y fue curiosísimo porque ella se dejó llevar por una imagen y vio la imagen que el producto era de ese tamaño, ella produce el producto de ese tamaño, lo pone un poco más económico, pero el día que se da cuenta del producto, se dio cuenta que el producto no era de este tamaño, sino que era de este. Ah, el tema era que la gente decía, ay, esto es rico y está económico. Y ella decía, pero si yo lo tengo casi igual al precio de la competencia, porque la gente dice que es económico. Y no se cayó en cuenta que era que ella se fue de una imagen del producto sea de este tamaño, pero el producto era así. ¿Qué pasó? Que como el producto era más pequeño, posiblemente los costos eran menores. Entonces, miren, si pasa eso, como dice una propaganda en TNT, si pasa en TNT, ¿cierto? Pasa en la vida, pasa en TNT. Para que se den cuenta. Y esos son errores que cometemos, ¿cierto? No tenemos claros costos, entonces los empezamos a mirar, ¿cuánto cobran? No sé si ha pasado, empiezan a llamar, ¿cuánto cobran allá? Vamos a pedir aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Esto allá vale tanto, aquí vale tanto. Eso es bueno, ¿cierto? Eso de estrategia de mercadeo es bueno, porque yo tengo que saber lógicamente cuánto están los precios para de pronto ya mirar, pero tú lo tienes que tener como una referencia. ¿Y para qué referencia? Ah, listo, perfecto. Lo que pasa es que en el mercado están dispuestos a dar 20.000 por un plato. Un ejemplo, 20.000 por el plato, yo me salen 10.000, yo lo puedo colocar en 15, en 17, 18. Si ya lo coloco en más de 20, posiblemente pues ya yo sé que de pronto los clientes me van a empezar a generar el centro de resistencia al precio. Y ahí se empieza a usar una estrategia. Otra cosa, no es que el producto vale 20, yo vale 15, pero si lo contrato con, no sé, con una empresa como iFood o estas que lógicamente hacen todo el tema de la publicidad, tengo que mirar si puedo concursar. También hemos visto unos casos, por ejemplo, donde empiezan a meterse con estas empresas que acabo de nombrar y les piden que hagan promociones asumiendo unos costos que a veces no les da.
Pero usted como, oh, recuerden que aquí también hay un tema importante, el propósito del por qué lo estás haciendo. No lo hagas porque es una moda, una recomendación. Ah, no, es que como lo hace él, o es que ese es el problema. Hazlo con un propósito. Yo le escuché a alguien que aprecio muchísimo, lo admiro, y lo voy a decir muy respetuosamente, Hugo, el dueño de Bill. Y recuerdo tanto que él me decía, Roger, es que yo cuando concursé para este tema de, creo que fue la hamburguesa, la salchipapa, creo que fue la salchipapa, yo lo hice con un propósito. Yo quería ganar y mi estrategia fue esta. Ya en la próxima que hice, no lo hice por ganar, hice fue por vender. Mi estrategia fue diferente. Cada quien debe tener en cuenta eso, es decir, cuál es el propósito de hacerlo. Realmente es abarcar un mercado, realmente es para que conozcan tu producto. Me hago entender, ¿por qué? Porque eso tiene costo y usted tiene que tenerlo claro. Y en la medida que usted ya tenga claro cuál es el propósito, lógicamente ya sabe el costo que va a asumir. Pero si usted empieza a asumir eso, posiblemente se le va a venir el volumen de ventas. Usted creyó que posiblemente como es una promoción, pues empezó fue a perder una cantidad de plata y cuando vino a ver, y hay un top y un presupuesto para ellos también, que esa es otra. Entonces empieza a hacer las promociones, la publicidad y como no tuve en cuenta, se le vino la cantidad de ventas y posiblemente perdió más de lo que pensaba que iba a perder. Es más, usted pensó ganar y está perdiendo como les decía. Bueno, y para tener en cuenta estas apreciaciones, aunque ya las he tocado, pues mi producto requiere empaques, etiquetas, cuánto vale ese empaque, cuánto vale esa etiqueta, que si la servilleta la quiero que venga con la marca de mi producto, que es que yo quiero que el empaque venga con la marca de mi producto, es que yo quiero que la cajita venga con la marca de mi producto, cuánto vale eso, ¿cierto? Para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Cuánto dinero inviertes en costos y gastos hormigas? Bueno, ese es el ejemplo que hoy hablaba nuestro amigo Felipe de Futropi, ¿cierto? Que él dijo, yo voy a colocar un límite, voy a colocar de 100.000 pesos un gasto, un presupuesto mensual. Es una estrategia muy buena para el tema de gastos personales que me pareció bien interesante. Y la pregunta también que puede pasar es qué debo hacer con unidades dañadas. Esta persona que les dijo que estaba reunido hoy con el tema de costos, que tiene como ese afán, yo me di cuenta de algo bien determinante en esta empresa y era costo control, costo control. ¿Saben que no se imaginan la materia prima dañada que había en esa empresa? Como no hay control, no hay un jefe de despacho, ¿cierto? Eso, y no lo estoy diciendo nada malo, pero si uno no controla, hermano, lastimosamente, está perdiendo. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a analizar solamente un proceso, nos dimos cuenta, sí, señor, es urgente el proceso que hay que hacer acá. ¿Por qué? Porque lastimosamente no tiene un proceso de control adecuado y entrega y entrega. Y la gente que pasa se daña y nadie dice nada y se calla. ¿Y qué hace? Encarece el precio. Perdón, en este caso el costo. Y como él está vendiendo un precio ya limitado, lógicamente, o porque es ya lo que tiene en el mercado, cada vez que un producto se daña es plata que está perdiendo. Producto que se daña es plata que está perdiendo. Pero materia prima que no se utiliza adecuadamente se está perdiendo. Muchas veces por un tema también de estrategia, ¿no? De deporte, vamos a suponer de corte. Hágalo. Yo trabajo con un diseñador, ya lo que yo le admiro a él es que él pone eso y saca un metro y saca y empieza a hacer, que me parece sorprendente, el desperdicio de tela es mínimo, claro, él aprendió a mirar cómo dentro de un metraje de tela sacaba tantas prendas, ¿cierto? Y empezaba, y lo bueno es que él lo hace primero, es lo que yo veo, que saca como unos moldes y empieza y lo coloca y empieza y empieza, y el desperdicio es mínimo, costos, proceso de costos adecuados, ¿cierto? Proceso de costos adecuados. Y eso le ha permitido, lógicamente, controlar mucho más. Bueno, queridos, eso es lo que les quería traer hoy como una charla, como les decía el lunes, más a la reflexión, más a que tengan en cuenta estos detalles, como decía Drubal hoy, que muchas veces creemos, no, ¿y esto para qué lo voy a hacer? No, hombre, yo no quiero saber de impuestos, yo soy un empresario empoderado y bendecido, yo lo que voy es a vender. Sí, muy bien, pero ojo con el tema que les nombré, porque si usted lo tiene control sobre eso, muchachos, éxito asegurado. ¿Por qué? Porque los veo bien empoderados, van a haber buenas ventas, ¿sí me hago entender? Pero en la medida que no tengamos el control adecuado de los costos, en la medida que no tengamos, lógicamente, el tema de los impuestos, van a llegar los problemas más grandes y ahí sí va a ser un mal problema. Y lo ideal de esto es que sea un problema, pero bueno, como lo estamos llamando movimiento B, que me pareció súper curioso,
Y es por eso, porque estamos creciendo, necesitamos lógicamente servicios. Estamos creciendo, necesitamos lógicamente invertir en el negocio, porque estamos proyectándolos para ello. Si tienen preguntas, pues aprovechemos. Estoy atento a ellas. Lina, alzaste la mano a la orden. Buenas noches. Hola, Lina. Yo tengo una duda acerca de, o sea, yo cómo hago para determinar mis costos si yo presto un servicio. Más que la venta de un producto, yo presto un servicio de belleza de pestañas. Cierto, yo coloco pestañas pelo a pelo y yo le tengo ciertos precios, pues dependiendo del material que yo uso. Materia prima. Sí, dependiendo Ok. del material que yo uso, pues de ahí saco yo los precios. Si es un material muy sintético que me sale económico, pues coloco un precio económico. Y si me sale pues ya más costoso el material, ya ahí sí le aumento más el precio. Pero no sé cómo hacer para determinar, o sea, el costo como tal, porque yo uso otras cosas como pinzas, algodón, dependiendo de lo que vaya a hacer, uso todas esas cosas, uso copitos, parches de hidrogel, anillos desechables, cinta micropor y transpor, o sea, son muchas cosas, pero Lina, tú empezaste a hacer la ficha técnica, me encantó lo que acabaste de hacer, es el ejercicio, pero te comento lo siguiente. Tú eres la experta, yo te voy a dar ideas, ¿ok? Y posiblemente te recomiendo que te inscribas en el grupo porque no creo que me va a dar el tiempo para explicarte más. Te lo doy como una recomendación, pero Lina, mira, aquí hay varios aspectos. Uno, cómo prestas el servicio, en la casa del cliente o en tu salón. Eso es un aspecto. ¿Por qué? Porque lógicamente los costos son diferentes. En tu salón consumes servicios, consumes arriendos, ¿cierto? Lógicamente el secador consume servicios, eso lo tienes que tener en cuenta. El secador se daña, cada cuánto tú le haces mantenimiento al secador. Esos utensilios que tú utilizas, solamente tú sabes qué tiempo es más o menos que se dañe. Yo no sé eso, cuánto te puede durar a ti un cortacutícula, estoy suponiendo, bueno, en este caso de las pestañas, los productos, los aditivos que tú utilizas, cuánto tiempo se desgastan, los copitos, ya sabes que un copito, cuánto utiliza, todo eso, Lina, es lo que tú tienes que tener en cuenta y cuánto. Entonces, si los copitos te costaron 1.000 pesos y traen 100, un ejemplo, ya sabes que cada copito son 10 pesos. Cada copito que tú utilices, ya sabes que son 10 pesos. Tú dirás, Roger, 10 pesos no es nada, pero es que no solamente el copito, es todo lo que tú acabas de nombrar, que el alcohol, que la silicona, que no sé qué, voy a suponer, estoy hablando de ejemplos, yo sé que me vas a correr tranquila, pero como te digo, no conozco bien lo que hacen, más o menos me lo explicaste, pero estoy suponiendo, pero todo eso que tú acabas de decir, ahora te pregunto, ¿quién presta el servicio? ¿Lina o lo presta una persona que contrata a Lina? yo, Posiblemente lo está haciendo Lina. Entonces, Lina, imagínate que Lina dice, yo no quiero trabajar hoy, pero quiero prestar servicio. Y contrata, no sé, a María. ¿Cuánto te cobra María por hacer el servicio? Ejemplo. Ahora pregúntate, ¿tú te estás pagando ese salario? y Poder si ahí se el puede. detalle, sí, me debo como 15 salarios. No, por eso, pero entonces, Lina, yo me hice la pregunta una vez. Bueno, Me ¿cuánto, vayas a cuánto demandar, Lina. se va a demandar ella misma? Se va a demandar ella misma. No, pero exacto, ya tú tienes que tener en cuenta cuánto puede ser una persona por tu oficio. Ojo, porque una cosa, y con esto lo voy a decir, lógicamente, en mi caso particular de firma de contadores, una cosa es una asesoría conmigo, que ya yo soy de pronto especialista en un área, tengo una experiencia de tantos años, que de pronto con unos chicos que no tienen ese nivel de formación, o de pronto la actividad. Una cosa es causar un registro contable y otra cosa es un tema de no sé, de planeación tributaria. ¿Por qué te digo eso? Porque es que Lina posiblemente en el salón tiene una persona que lava cabezas, pero tiene una persona que hace un servicio más especializado. Yo no creo que la persona que lava cabezas cobre lo mismo que la persona que coloque las pestañas. Estoy suponiendo. Ya, eso sí lo debes tener tú claro, Lina, porque tú debes conocer bien tu sector, bien tu mercado. Ahí sí lo te digo es que usted tiene que tener eso bien claro. En otras palabras, si tú no sabes cuánto están pagándole a una persona para hacer eso, pues ahí sí te toca hacer todo un tema de mercadeo, consultarlo para ver cuánto están pagándole a una persona que ya tenga un salón, porque eso es lo que tú estás aspirando, supongo yo, ¿cierto? Para contratar. Y ya sería como un determinante. Claro, eso sí, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Tema de prestaciones, seguridad social. Pero si hablamos del mínimo, como 1.500.000 mensual nada más. Si hablamos del mínimo. Pero la Okay. pregunta sería, yo creo que debe ser más del mínimo, ya va subiendo. Y ahora,
hora mínimo, cuánto tiempo te demoras tú haciendo eso y vas sacando cuentas y te darás, y posiblemente vas a empezar a decir, ya es, y ese fue uno de los errores que cometió mi amigo. Él se enfocó en la materia prima. Y mira, tú dices, oye, yo no estoy teniendo en cuenta, ese es el problema, eso es el problema del, claro, el ingeniero químico, cuánto valía, imagínense que él le tocó contratar a un ingeniero químico cuando le pasó el proceso con su familiar, y eso fue un billete. Debo entender que él se lo estaba pagando, para que vean ustedes esos detalles. Ya entendí. Bueno, Lina, muchas Entonces, gracias. sí, ese es el detalle que como yo hago la mayoría, o sea, yo hago todo el trabajo prácticamente, porque yo hago, si llegan unas cejas, las hago yo, si llegan unas pestañas, pues las hago yo. Y es muy difícil porque yo tengo una bebé pues de 1 mes apenas, entonces me queda aún más difícil con el tema del tiempo, porque yo tengo que estar pendiente de ella, si ella se levanta o algo, entonces me acorta el tiempo que yo necesito haciendo unas pestañas. Un ejemplo, 2 horas que yo me tarde haciendo unas pestañas. Entonces ya ahí, o sea, ese tiempo, pues me toca recortarlo por ella. Pero Pero ese bueno, es el Lina, tema. Tengo sí, Lina, muchas cosas por organizar. correctamente, pero estás en el camino adecuado y en el momento correcto, creo yo, para hacerlo. Y Dios te va a dar la bendición para eso. Amén. Bueno, otras Muchas gracias. preguntas. No, gracias a ti, Lina, por la pregunta. Inquietudes, preguntas, aprovechen. Lina, ya puedes bajar la mano si no tienes más preguntas. Y ustedes, ya veo que este grupo tiene todos los costos y eso está bien, lo felicito. Wow. No, mentiras por molestarlos, pero reitero mi comentario y quise ser en estas charlas muy puntual acerca de la importancia, lógicamente, de lo que es la contabilidad, sin hablarles, lógicamente, porque eso ya déjenlo al contador. Ya él es el que les va a decir qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio, aspectos técnicos, lógicamente. Aquí lo que quería que tuvieran en cuenta lo importante de llevar la contabilidad, la toma de decisiones que voy a tomar para tener en cuenta, lo importante de tener en cuenta impuestos y lo importante, lógicamente, de tener un adecuado sistema de costos, o no tanto un sistema, sino los cálculos de los costos, porque ya un sistema es más complejo, necesito software, porque esa pregunta no me han hecho, bueno, Roy, si no tengo software, ¿cómo hago? Puede ser manual, puede ser lógicamente una plantilla en Excel, puede ser con apps, con aplicaciones, se puede ser a mano, pero hazlo. No sé si Andrew va a decir algo. Pues si no hay más preguntas, quiero hacer un aporte por allí, pero no sé si antes de hacerlo, alguien quiere hacer otra pregunta a Roger. Drubal, qué pena, interrumpo. Yo pienso que hablo a nombre de todos cuando digo de que estamos atentos a esperar una capacitación ya con Roger, toda vez que este tema es bastante complejo y pienso que cualquier duda generaría un largo de tiempo, pero es importante, pienso que es el tema más importante en nuestros emprendimientos. Entonces, Roger, hermano, felicitarte por el conocimiento, se nota que eres bastante experto en el área. Estoy muy interesado en una capacitación personal contigo. Sé que todos igual, para poder profundizar un poco más y mejorar en este aspecto tan importante. Entonces estamos atentos más que todo a eso, porque de verdad sí hay muchas dudas e inquietudes, pero para no alargar de pronto los horarios que todos habíamos asignado para hoy. No, tranquilo, y les tengo una buena noticia. Yo le había hablado a Drubal el viernes que quería hacerles, y esto lo hago con todo el amor que le tengo a esto, porque tengo un compromiso grande también con los emprendedores. O sea, a veces el tiempo, como decía Drubal el otro día, pero busco la manera de apoyarlos. Y vamos a hacer lo posible, no, vamos a hacer unos talleres para ustedes, oyeron. Entonces ya me comprometo con eso, me toca decirle a Drubal para que coordinemos el tema de los horarios para hacer unos talleres donde se pueda hacer de pronto ya la plantilla, que ustedes tengan unos formatos. Lo voy a tratar de organizar también como por procesos, digamos como por emprendimiento, porque no es lo mismo una empresa de servicio definitivamente a una empresa que vende un producto. Entonces vamos a tratar de hacer como digamos, dos secciones, pero me comprometo en eso y tengo, a mí Andrés me dice, mira, no, tranquilo, yo soy muy comprometido y haré todo lo posible para que sea lo más pronto. Es más, yo les voy a invitar, y yo también tengo un emprendimiento que se llama Doctor Contable, y les voy a hacer una invitación, lógicamente, para que vean todo ese proyecto que tengo y que va muy de la mano con lo que ustedes quieren, que es fortalecimiento de los emprendimientos. Yo también creo, como Adrúbal,
que en la medida que nosotros ayudemos a la generación de desarrollo de ustedes, ustedes van a hacer el desarrollo económico de la región donde tanto vamos. Y aquí es familias, aquí es nuestro departamento, la ciudad donde estamos, ¿cierto? Colombia. Y si hay gente de otro país, pues listo, también motivamos también el emprendimiento de otros países, pero realmente ese es mi pensar. Más que esperar que alguien me dé algo, es nosotros cómo hacer y colocar ese granito de arena. Y ese algo, es más, alguien me decía una vez, ¿cómo desde lo que yo sé hacer, yo puedo servir? Y esta es la manera que yo siento que lo voy a hacer, con el favor de Dios. Excelente, Roger. De verdad que compartimos lo mismo. Bueno, yo quiero colocar un ejemplo que nos pasó hace poco con unos amigos empresarios. Ellos en el tema de costos se volvieron a revisar costos. Lo que pasa es que durante la pandemia tuvimos muchas alteraciones, ¿verdad? Después cuando se presentó el paro, pues fue peor que la pandemia en el tema de costos. Ya, de hecho ahorita mismo, hoy digamos el acero cuesta un valor, mañana puede costar otro. O sea, es una cosa que está vuelta una locura. Con más razón la importancia de los temas que está tratando Roger en este tiempo, o sea, literal. Entonces, esos amigos empresarios, ellos empezaron, ya tienen su marca, o sea, son súper reconocidos y todo. Y de un momento a otro ellos revisaron costos, volvieron como a revisar, a actualizar, y se dieron cuenta que estaban perdiendo. Pero fue tanta el estrés que le cayó al dueño, que él al día siguiente se sentó con los de mercadeo y mejor dicho, se apresuró y tomó decisiones. ¡Boom! Tiró y cambió precios de todos sus productos y la gente se le vino encima. Ese hombre se estaba volviendo loco. Créanme que a mí me tocó hablar con la esposa, cogerlo, hablarlo, mejor dicho, y hacerlo caer en cuenta que, porque él decía, yo no entiendo por qué he dejado de vender, no entiendo por qué he dejado de vender, no sé qué está pasando. Y tomaste una mala decisión, te apresuraste. ¿Ya? Porque de pronto hay productos que te dan un margen, otros te dan un margen pequeño, otros te dan mucho grande. Entonces, y tú te equivocaste con eso. De pronto la pregunta de muchos aquí es saber, bueno, si me encuentro con una realidad que no quiero encontrarme, ¿qué voy a hacer? Porque quiero seguir vendiendo, lo que decía Roger. La persona que le tocó cerrar porque dijo, mierda, no puedo seguir, estoy perdiendo. Aquí el tema no es cerrar. Aquí el tema es ver cómo replanteamos el tema. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo le decía, mano, tú tienes que ser muy estratégico en el momento de tomar ese tipo de decisiones. Yo les hago yo les voy a poner un pequeño ejemplo y se lo puse a él, que es algo muy común aquí en la costa y es la galletica de Servipán. ¿Cuándo ha subido la galletica de Servipán, la de bocadillo? No ha subido, o sea, esa galletica lleva años. Mira, viene así, ya, lo que hace Roger. El mismo precio y la vienen reduciendo. Son inteligentes. Entonces yo le decía al amigo mío, tú no tenías por qué haber hecho ese cambio tan drástico. O sea, tienes que trabajar con la parte visual de saber cómo juego con eso de tal manera que el cliente no sienta el golpe fuerte, porque por más que sea, esos golpes no son bien recibidos. Y literalmente es así, un golpe fuerte no es bien recibido. Hay que saber dar el golpecito, que la gente no lo sienta muy duro. Y entonces, en el caso de nosotros con Costeñito, cada vez que tenemos ese tipo de alteraciones en los costos, yo me la juego. Yo digo, bueno, listo, ¿cuál es el producto que menos, el que menos margen de ganancia tiene? Listo, mira, tiene esto, ¿cómo hacemos? Entonces yo como manejo varios tamaños, mediano, grande, pequeño, entonces, bueno, listo, vámonos primero con el mediano. Vamos amortiguando el golpe. Y así empezamos a hacer ese juego, vamos a subirle 100 a este, después que la gente se acomode a este, le subimos al otro. Y ya después no van a sentir la diferencia entre todos los productos. Entonces, esto se trata, como decía Roy, eso depende de la intención con que uno esté generando la estrategia en este sentido para favorecer el tema de costeo. Entonces, muchachos, yo pienso que siendo entendido de lo que está pasando, yo ahorita mismo que resalté el tema del paro, de la pandemia, es urgente que ustedes entren a revisar los que están en el tema de productos, aún de servicio, porque en el tema de servicio también se han visto afectados mucha gente. Es urgente que revisen porque literal, o sea, esta es una cosa de loco, una cosa que si uno no le presta atención a esto, arrasa con nosotros. Entonces, de verdad, Roger, yo te doy gracias en esta noche en nombre de todos los que están aquí presentes, porque creo que a veces no encontramos o no sabemos el por qué se acabó o el por qué no pasa nada o el por qué no veo un rendimiento.
y es precisamente porque no hemos entrado a estudiar el tema de costeo. Creo que ha sido una de las clases, yo creo que, bueno, aquí todas las clases han estado buenísimas, pero ya cuando hablamos de procesos contables, creo que hay como que nos sacude un poco, pero no es bueno vivir de suposiciones cuando se trata de dinero. No es bueno, la suposición no es buena, es mejor ser realista y basarnos en las realidades que tenemos dentro de nuestras empresas para saber cómo atacamos la verdad que está allá, la realidad que está afuera. ¿Ya? Entonces, pienso que es así. Yo podía hablarles muchas estrategias en cuanto a esto, porque literal yo algo que sí siempre estoy mirando es el tema de costo. Vamos a tomar una decisión, jefe, no, dime cuánto, dime esto, dime aquello, ya cotizaste esto, ya miraste aquello. Soy muy delicado con ese tema. Y los que están los de mi equipo de trabajo saben que yo no me muevo si tú no me tienes un dato exacto. O sea, si tú no me dices la cifra exacta, el peso exacto, no me muevo. Y a veces nosotros caemos en que obviamos todas esas cosas, lo que decía Roger de las estandarizaciones. Las obviamos y nos lanzamos y por eso tropezamos. Entonces yo creo que, bueno, igual vamos a tener espacios con Roger, aprovecho para decirlo también de manera personalizada, se van a abrir unos espacios, como lo hemos hecho con todos los asesores, va a ser ya eso a través de Andrés Ricaute o Nana, podrán agendar si necesitan algo personalizado con Roger, y luego si ya quieren algo más robusto para su empresa, pues lógico que Roger es el mejor. De lógica. Sí, mi hermano, tú tienes un gran equipo. Yo sí, de verdad que yo resalto mucho el equipo de Roger porque los conozco, ellos van a la empresa y literal muy dispuestos siempre. Así que muchachos, creo que ha sido una noche muy hermosa y de mucho crecimiento, ¿verdad? Y ojalá entremos a revisar realmente cómo está nuestra empresa. Dios los bendiga a todos. Roger, muchas gracias, mi hermano. Si alguien más quiere hablar, pues no sé, yo estoy aquí ya cancelando la reunión, pero si alguien quiere hablar, igual nos estamos despidiendo, pero estamos abiertos. No, listo, Trubal. Gracias a todos y pues nos estamos viendo con el favor de Dios en esos emprendimientos que van a ser unas grandes empresas. Un abrazo a todos. Bueno, hermano, bendiciones. Bendiciones. Amén. Así será.